Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel. Bueno, que dice Puigdemont desde la cárcel de Alemania que no va a desfallecer y pide también unidad al independentismo, esa unidad que él se ha encargado de torpedear durante todo este tiempo, al menos desde antes de las elecciones autonómicas. Esto no deja de ser un intento de dar combustible fósil a su cada vez menos numeroso grupo de fieles. No olviden lo que nos decía anoche aquí en el programa un experto en los servicios secretos. Además de un éxito de la inteligencia española, en la detención de Puigdemont pudo tener mucho que ver que a alguno de los suyos también le interesaba mucho poner fin al esperpento de Puigdemont en Waterloo. Pero que los fieles de Puigdemont, incluso dentro del independentismo, sean cada vez menos, eso no significa que puedan seguir haciendo mucho daño. Mucho daño al propio Puigdemont y sobre todo, porque es lo más grave, mucho daño a los catalanes. Son esos fanáticos o esos estómagos agradecidos que todavía hoy tratan de definir al expresidente catalán como el puñetero amo. Eso está escrito. Como un ser superior, que fíjense en la última fabulación, un ser superior que en realidad lo que habría hecho habría sido dejarse detener en Alemania para que así la justicia alemana le enmiende la plana al juez Llarena diciendo que no hubo violencia en la rebelión. ¿En serio? Así están algunas cabezas. La figura de Puigdemont va a ir languideciendo poco a poco en los días que transcurran hasta su casi segura entrega a España. Y cuando cambie la cárcel alemana por una cárcel española, tampoco saldrá del olvido. Porque nadie, ni siquiera en el independentismo, le va a echar de menos. Y no desfallecerá, pero eso debe ser desolador. Bueno, ¿cómo será que ya le preparan hasta un funeral político en toda regla? Porque ese es el verdadero significado, el simbolismo del pleno que han organizado para mañana en el Parlamento de Cataluña. Es un pleno para honrar la figura de Puigdemont, un pleno para defender su derecho a poder presentarse candidato. Lo que les digo, un funeral político en toda regla. ¿Por qué en lugar de un homenaje casi póstumo no le organizan a Puigdemont una investidura de verdad? ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto ya a arriesgarse a un solo minuto de cárcel por él. Porque nadie se arrima a un perdedor. Y cuanto antes lo asuma, mejor para él y mejor para todos. Ese es, por cierto, ese es el verdadero cambio, el antes y el después de la reaparición del Estado en Cataluña. Y digo de la reaparición del Estado después de demasiados años de ausencia, de dejación de funciones de varios gobiernos en Cataluña. El cambio es que antes los independentistas cruzaban la línea roja de la ley y lo hacían a sabiendas, creyéndose impunes. Ahora tuercen la línea, le dan vueltas, le dan rodeos, pero ahora no cruzan esa línea porque saben y porque temen las consecuencias de la aplicación del Estado de Derecho. Por eso ya lo advirtieron los antisistema que desde hace demasiado tiempo manejan las riendas de Cataluña. Advirtieron que la supuesta república ya no se trata de construir en el Parlamento, por mucho que organicen plenos simbólicos, sino construirla desde la calle, con algaradas, con barricadas, con técnicas calcadas de la Kale Borroka. Es verdad, al menos yo estoy convencido de que esos grupos violentos no son ni mucho menos, no son mayoritarios ni siquiera tampoco entre los independentistas. Pero harían bien esos independentistas que no están por la violencia, harían bien reflexionando sobre qué clase de país se puede construir sobre la base de quienes queman contenedores, queman barricadas, agreden a la policía o destrozan mobiliario urbano y sobre todo pisotean la imagen de Cataluña en el mundo entero. ¿De verdad esa es la república que quieren? ¿De verdad? Dentro de la ley se pueden defender todas las ideas. Fuera de la ley, la experiencia de estos meses demuestra que solo quedan dos caminos, el de la cárcel o el de caer en brazos de los violentos. Así que, como dicen los anglosajones, al final del día, esa es la verdadera elección que tienen que hacer los independentistas. Bueno, Lucía Núñez, por el futuro de Puigdemont. Preguntamos de nuevo esta noche en nuestra encuesta. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues ya lo han visto, el expresidente de la Generalitat sigue siendo noticia por su detención en Alemania y hoy queremos conocer su opinión sobre si debería Puigdemont entregarse a la justicia española para no perjudicar más a Cataluña. Si creen que sí, deben de llamar al 905-855-0001 y si por el contrario cree que no, debe de llamar al 905-855-002. Como todas las
las noches esperamos sus llamadas, pero también sus comentarios sobre todo lo que suceda en el programa en nuestro perfil oficial de Twitter. Y recuerden, después de cada el hashtag del programa, que hoy, al ser 27 de marzo, el hashtag es #elcascabel27m. El juez Llarena y su mujer amenazados por radicales. TV3 difunde información personal de la esposa del magistrado en uno de sus programas. La Fiscalía se pone manos a la obra y abre una investigación. ¿Son constantes estas presiones? ¿Se ha complicado la vida en Cataluña para los jueces? Esta noche, en El Cascabel. ¿Actúan los narcotraficantes con total impunidad en la línea? ¿Cuentan con la complicidad de los vecinos? ¿Son suficientes las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior para combatir a estos delincuentes? Mira cómo sacan los fardos, mira cómo sacan los fardos. En unos minutos abordamos el negocio del narcotráfico en la línea. Bueno, pues vamos ya con el análisis de todas esas claves de Al Día. ¿Qué le vamos a pedir hoy a Sandra Fernández? Buenas noches. Buenas noches. A Carmelo Encinas, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Alfonso Merlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Paco Rosell. Paco, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Vamos a José empezar Luis. por el director, con el primer titular del día, ¿no? ¿Cuál es el titular que mejor resume lo fundamental de este Bueno, yo martes de creo Semana que hoy resume, tenemos que seguir pensando en Cataluña, y es la confusión, la calle tomada por la CUT y por todos sus tentáculos en vista de esta deriva que está tomando después del apresamiento el otro día de Puigdemont, ¿no? Que parece que la situación se le complica, y hoy ha salido su propio abogado diciendo que va a tener cárcel para largo, y eso es lo que va a ocurrir. Yo no sé en el pleno que mañana se presenta si vamos a tener una kermés más, otra vuelta de tuerca, etcétera, etcétera, y cómo se nos presenta el actual líder del proceso, que es el presidente del Parlamento, ¿no? Después de la intervención que tuvo el pasado sábado. Esperemos que las aguas, aunque va a costar, vuelvan a su cauce, pero va a ser difícil porque están tensionando muchísimo la calle, ¿no? Merlos, ¿Cataluña también para ti el primer titular? Sí, hombre, yo más que poner el foco en la parte institucional, donde el titular es el atasco, seguimos atascados, pero a mí me preocupa enormemente lo que está ocurriendo en términos sociales, es decir, esos cortes de tráfico con algunas acciones violentas, desde el punto de vista de los destrozos que causan en el plano personal, en la vida de las personas, y destrozos económicos muy serios, pues es algo sobre lo que tendríamos que revisar algunas cuestiones, ¿no? Y otro tema todavía más grave también en el plano social: el gobierno, cuando aplica el artículo 155, se deja sin intervenir la Corporación Medios Públicos, la Radio y Televisión Catalana, y hoy y ya llueve sobre mojado en la Radio Televisión Pública Catalana, al margen de señalarse al juez Pablo Llarena, ya además se pone en el punto de mira a su mujer, de la que se han dado el nombre, los apellidos, el lugar en el que trabaja y la ciudad en la que reside. Y por lo tanto esto ya pasa de castaño oscuro. Vamos a hablar a lo largo de la noche en el programa precisamente con jueces que están en Cataluña y que denuncian esa situación de presión prácticamente insostenible para muchos de ellos en el ejercicio de su profesión. Decía Merlos, Sandra, le preocupa lo social en Cataluña después de las manifestaciones de los violentos cortando carreteras, cortando calles. Yo hoy veía unas imágenes en las que un camionero se enfrentaba a los manifestantes y le decía: oye, que yo soy un autónomo, que si yo no puedo conducir y llevo aquí Pues parado claro, 4 o 6 horas, dejo de llevar dinero a mi casa, dejo de llevar dinero para mantener a mi familia, dejad de hacer el imbécil y dejadme poder circular. Mucho que les importa, mucho que les importa. Por carretera, pero efectivamente, en el fondo a ellos eso es lo que menos les importa. En fin, tú titular, Sandra. Efectivamente, es lo que menos les importa. Yo, el titular, iba justo a poner el foco sobre TV3, porque ya no solamente los datos que han dado de la familia del juez Llarena, sino que se está convirtiendo como en el principal vehículo de promoción de todos estos actos. O sea, van citando, van convocando, y eso es un peligro. A mí me sorprende ver, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, a políticos del Partido Popular, sin ir más lejos, clamando por lo que está ocurriendo en TV3. Es que el Partido Popular... Lo tuvieron en su mano. Efectivamente, es que tenían que haberlo intervenido en este plató. Fuimos muchos los que dijimos en aquel momento que no se podía dejar lo de la tele fuera. Precisamente por eso, porque al final es el producto y es lo que hace que toda la propaganda independentista llegue a las casas. Entonces, ¿a día de hoy se puede hacer algo? Yo creo que debería revisarse.
independientemente de lo que piense el Partido Socialista, porque recordemos que en aquel momento es verdad que en la opinión pública era como no se puede intervenir un medio de comunicación, ya fascismo, era todo como súper terrible, y entonces el PSOE, no, esto se queda fuera. El PP no lo peleó, porque no lo peleó, eso, ni siquiera necesitaba Así fue. Claro, ni siquiera necesitaba el apoyo del PSOE, o sea, podía haberlo intervenido perfectamente. Estamos a esta fecha, está pasando lo que está pasando, digo yo que alguien hará algo al respecto, ¿no? Bueno, sí es verdad que el presidente Rajoy, cuando se le pregunta precisamente por eso, por qué no se intervino también en virtud del 155 TV3, dice, yo quería que la aplicación del 155 fuera con el mayor consenso posible, y el Partido Socialista estableció ahí una línea roja. Claro, lo que ocurre es que a veces no se puede buscar ese consenso, a veces hay que tomar medidas y dar un golpe en la mesa, porque si no llegamos a la situación en la que estamos hoy en día. Encinas, tu titular. Bueno, yo, independientemente de todo lo que se ha dicho aquí, empezando por Cataluña, todas estas manifestaciones a quienes más perjudican son a los que están aguantando horas en su coche porque no pueden pasar porque hay una barricada. Son catalanes, no son chinos, ni son de Zamora. Son catalanes que bueno, están... también lo sabrá, que están porque para cruzar la frontera para Francia también los hay, pero vamos. Entiéndanme, que son gente que vive en Cataluña, que, o sea, son los que los padecen, y por tanto, no sé si son capaces de calibrar esa reacción que... O si no les importa, como decía Paco. Bueno, ojo, yo creo que es que como viven una realidad paralela, porque el problema es que el independentismo no vive en la realidad que vivimos todos los seres humanos, incluidos los catalanes normales y corrientes, sino el independentismo vive en una realidad paralela. Hace ver las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tocabais el tema de TV3. TV3 no trabaja para todos los catalanes, trabaja solo para una parte. El Parlamento de Cataluña, con su presidente al frente, no trabaja para todos los miembros del Parlamento. Trabaja solo para los miembros del Parlamento que son independentistas. De todas formas, dejarme que añada otro titular. Hoy, por salirme un poco de lo que habéis comentado hoy. Hoy, teóricamente, con el anteproyecto de ley de presupuestos, ha quedado finiquitada de forma oficial la austeridad. Estamos hablando de una subida de las pensiones de viudedad del 3%, y hasta el 3%, digo, en las pensiones más bajas, las de viudedad también. Estamos hablando de subidas de sueldo a los funcionarios, a los policías, estamos hablando de ayudas para los jóvenes, o sea, un paquete de medidas sociales muy amplio, que son 8.000 millones de euros, que no es poca cosa. 8.000 millones que tendrá que salir de algún sitio, entiendo, dice Montoro que... O sea, que das por hecho que se aprueban los presupuestos. No, de entrada, bueno, tú lo estás dando por hecho. Digo lo que ha hecho el gobierno, decretar el fin de la austeridad, con la presentación de este anteproyecto. Entiendo que lo celebras. Que está pactado, déjame que te explique, que está pactado... Matices. Era un titular. Un titular. Oye, José, no soy el único que no ha hecho un titular. Tienes razón, en eso te lo Estamos de acuerdo, ¿no? Estoy a la altura de los demás, ¿no? En ese sentido. Bien, gracias. No. Bueno, entonces, el problema está que aquí hay dos oficiantes en este funeral de la austeridad, que son Montoro y Rivera. Yo creo que los dos pugnan por ponerse esta medalla social si estos presupuestos salen adelante, porque es un anteproyecto. De todas formas, Carmelo ve la botella medio llena. También podríamos decir inaugurada la próxima campaña electoral. Y eso es lo que me faltaba por decir, pero ¿sabes qué pasa? Que como me ha cortado José Luis, porque decía que llevaba mucho tiempo hablando, pues te ha dejado que lo digas tú. Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, también de ese proyecto de presupuestos que evidentemente es importantísimo. Pero tenemos que empezar hablando de algo que parece un imposible, y es que se alcance no ya un acuerdo para sacar adelante unos presupuestos, sino un acuerdo que sería todavía, yo creo que más importante, porque trasciende de un año a otro. Así que estamos hablando de un acuerdo que sería el que garantizara una educación pues en todo el país similar, de calidad para nuestros hijos. Y es imposible que en este país se alcance un acuerdo en materia educativa. Al menos hasta ahora lo ha sido. No, es que ahora se ponen, José Luis, dos relojes en marcha. El otro día se puso el reloj de la formación del gobierno en Cataluña de 2 meses, pero hoy se ha puesto en marcha
el reloj de la aprobación de presupuestos, en el cual estamos moviéndonos por un periodo de tiempo muy parecido. Es decir, el Gobierno, que es evidente que tiene que ganarse, digamos, intentar que el PNV se sume, el PNV y nuestro amigo canario Quevedo, que tiene el voto de oro, el voto decisivo para conformar la nueva mayoría, y entonces, hoy por hoy, el PNV dice que si no se levanta lo del 155, no va a haber la aprobación de presupuestos. Por tanto, por un lado, vamos a ver si en Cataluña, y las cosas se van complicando a medida que van conociéndose acontecimientos como los que estamos viendo en las últimas horas, vamos a ver si en Cataluña se forma un gobierno, se rompe ese secuestro que no solamente a los catalanes le está produciendo todo este proceso, sino el propio secuestro del Parlamento, la formación de un gobierno en el que elijan, después de lo que mañana el partido homenaje que le van a dedicar al señor Puigdemont, porque no tiene otro sentido, homenaje de despedida, se forma un gobierno con un presidente que, digamos, no tenga que pasar la prueba del juez Llanera, es decir, que no tenga ningún inconveniente y pueda ser elegido. Y se forma un gobierno, no sé, de índole estrictamente independentista o de gobierno más transversal. Eso habrá que verlo. Pero en cualquier caso, que se forme ese gobierno. Son dos relojes en marcha que están muy conectados. El reloj para la formación de ese gobierno, si no llegamos a las elecciones en Cataluña, y por otro lado, el reloj para la aprobación de presupuestos antes del 30 de junio, porque si no, ello va a precipitar la convocatoria de elecciones. Claro. Porque habría que prorrogar presupuestos y el siguiente año ya no se podrían prorrogar. Pero déjame que nos centremos, al menos por unos minutos, en ese otro, por desgracia, no acuerdo, que es el no acuerdo en materia educativa, que es por lo que nos acompaña hoy Pedro José Caballero, que es presidente de CONCAPA, de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. Bienvenido. Hola, buenas. Porque esta vez también parece que va a ser imposible, entre otras cosas porque ya se han levantado de la mesa de negociación Podemos, y creo que a usted le sorprende más que se levantara también el Partido Socialista. Vamos a ver, en realidad nos sorprende que se hayan levantado los dos, porque la excusa que han dado es una excusa meramente presupuestaria, antes de empezar a hacer ni siquiera un informe ni un borrador que después se pudiera dotar con estructura económica y con una dotación económica. El problema que han generado ahora mismo en la mesa de la subcomisión de educación es que la han bloqueado totalmente, porque a la hora de levantarse se levantan pero no se van. Por lo tanto, dejan a la mesa sin quórum, no pueden emitir informes, no pueden votarlos, no pueden elevarlos al Ministerio. Por lo tanto, estamos ahora mismo, en un limbo total y absoluto y además, como decimos, totalmente secuestrados por dos partidos políticos. Nos decía, se levantan de la mesa Podemos y Partido Socialista por una diferencia presupuestaria, pero creo que no es una diferencia insalvable, creo que estamos hablando de 3 décimas, ¿no? Vamos a ver, el Gobierno puso encima de la mesa un 4,7 y ellos querían el 5. Las diferencias, hombre, en miles de millones de euros son muchas diferencias. Es muchas diferencias. Pero estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Pero estamos hablando de no secuestrar la educación de este país. O sea, que por una vez en la vida diéramos, sensatez, estabilidad al sistema educativo, que las familias no tuviéramos cada 4 años, cada 2 años, que hay cambios de gobiernos, que hay cambios de tal, estar pendiente y constantemente en un sinvivir, porque no sabemos qué se va a aplicar, qué se va a poner, si se quita una ley, si volvemos para atrás, si volvemos para adelante. Bueno, es un sinvivir. Otra traba en esa negociación para un, parece que por desgracia, ya digo, insisto, imposible pacto educativo, otra traba es la educación concertada. Traba porque el Partido Socialista, también Podemos, quieren eliminarla por completo. ¿Aproximadamente cuántas familias, por cierto, no sé si tienen ese cálculo, pueden elegir la educación? Podemos, yo me incluyo, podemos elegir la educación concertada para nuestros Vamos hijos. A ver, a día de hoy, más o menos, la división que tenemos en todo el país es aproximadamente entre el 25-30% a educación concertada y el resto, pues, pública o sostenida con fondos públicos en su totalidad. ¿Vale? Esa es más o menos la proporción. Lo único que, claro, si queremos eliminar la educación concertada, pillamos uno de los cauces que vienen ahora mismo en la Constitución, que es la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. O sea, se toca un derecho fundamental de las familias para poder elegir la educación que queremos. Y claro, vamos a ver, si yo respeto todas las ideas, pero que respeten también la nuestra, que respeten también, pues bueno, otra manera de educar y otra manera de que se imparta la educación. Pero ¿hasta qué punto nos asustamos quienes elegimos esa educación concertada? Lo digo porque, hombre, tampoco es la primera vez que el Partido Socialista dice nos vamos a cargar
Esto de la educación concertada que puso en marcha Felipe González, por otra parte. Todas, que yo recuerde, todas las leyes educativas que ha habido una detrás de otra son todas del PSOE. Claro. Son todas del PSOE. Ahora, preocupación. Hombre, preocupación tenemos que tener siempre porque cuando se limitan libertades, pues siempre hay que tener preocupación. Pero vamos, representamos un 30% de educación, son muchos miles de familias. Y estas miles de familias que elegimos este tipo de educación o esta red que imparte esta educación suponen al Estado un ahorro de más de 5.000 millones de euros. ¿La educación concertada? La educación concertada supone al Estado 5.000 y pico. Como para asumirlo. Claro, fíjate, los 8.000 millones del fin de la austeridad que decía Carmelo, ahí los tienes, en el ahorro de la educación concertada. ¿El otro escollo puede ser otro clásico, el de la enseñanza de religión? Bueno, la religión está en boca de todo el mundo y siempre cuando se han sentado en las mesas el primer pacto o a ver, sentarnos a negociar, lo primero que se ha puesto encima de la mesa es que la religión fuera de las aulas. Pero bueno, es que también se ha puesto única, pública y laica. Y claro, entonces, pues ante esas premisas, pues malo es negociar, malo es negociar. El caso es que nosotros sí apostamos por la pluralidad, sí apostamos por una educación libre, en la que todos podamos elegir lo que podamos y en la que estemos todos incluidos. No que excluyamos a unos para entrar a otros, sino que en todos estemos, porque eso enriquece el sistema educativo. Si me prometéis una pregunta breve, no tomando en consideración la valoración del tiempo de los titulares de Carmelo, os concedo, muy breve. Una pregunta. Vamos a ver, mi pregunta al invitado es muy simple. Los cálculos de ahorro al Estado en la educación concertada son desde 3.000 y pico a 5.000 y pico millones de euros que ha citado usted. Por lo tanto, la pregunta es, ¿los partidos que se oponen a la educación concertada, al margen de razones de tipo ideológico o sectario, qué tipo de razones esgrimen? Porque con este ahorro tan inmenso parece que no tiene demasiado sentido oponerse. Bueno, yo creo que casi más decir que esgrimen, a lo mejor les podríamos decir qué están haciendo con el dinero de verdad que están gastando de más en educación y que se está yendo no se sabe a dónde. Porque claro, el problema es que ahora mismo con una inversión inmensa y millonaria en educación tenemos unos fracasos todavía escolar por encima del 20%, un abandono cerca de lo mismo. En España la inversión por alumno está por encima, en la media por encima de la media europea, en cambio el rendimiento, son los informes PISA, no está a esa altura. No, y que muchas veces no va a más inversión, mejor calidad y mejores resultados. No, lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos que tenemos y conseguir esa calidad educativa que es la que queremos. Pues Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, estoy por decirle que haga lo que pueda. Que haga lo que pueda, que por desgracia no es mucho porque históricamente está siendo un imposible. Es verdad que ha habido momentos que se ha estado cerca de ese pacto de educación. Por ejemplo, con el señor Gabilondo, también del Partido Socialista en el Ministerio. Por ejemplo, es uno de los momentos. Sí, se truncó única y exclusivamente por intereses políticos. Hubo una llamada de Génova. Aquí no hay buenos y malos. Aquí el problema es que no se ha conseguido consensuar una ley de educación que debería ser lo fundamental para el país. No se ha conseguido consensuar, al menos entre los dos principales partidos. Hombre, yo apelo a esa responsabilidad institucional que tiene que tener los partidos con miras para que de verdad se sienten otra vez a la mesa, sigan trabajando y bueno, no creo que los políticos no puedan llegar en este país a un acuerdo. Ay, es que estamos. Bueno, Pedro José, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. De inmediato vamos a ir. Lo primero que han preguntado a todos los analistas esta noche cuando he llegado a plató es cómo están las cosas en Cataluña. Está bien incidente, lo ha sabido durante toda la mañana. Es verdad que también a primera hora de la tarde. Vamos a comprobar cómo están las cosas ahora mismo, por ejemplo, en las carreteras, en las calles de Cataluña. Volvemos de inmediato y ese va a ser nuestro primer destino. Hasta ahora. Bueno, vamos a hacer una primera incursión en la situación que todavía se está viviendo en Cataluña. Vamos a hablar, por ejemplo, también de esas denuncias de algunos jueces, muy señaladamente en el caso del juez Llarena, que pues ha sufrido presiones incluso en la que algunos radicales pensaban que era su casa, que parece finalmente que no era su casa, ¿no? Pero sí que llevaron hasta allí las pintadas amenazantes, amenazas también a través de las redes sociales contra su mujer, datos personales que se distribuyen, se hacen públicos en la televisión pública catalana. De eso
por ejemplo, vamos a hablar. Pero me ha llamado un poco la atención, ahora que lo pienso, que en vuestra ronda de titulares ninguno haya destacado la que es otra de las grandes noticias del día, el hecho de que se vaya a investigar a dos Mossos de Escuadra, a los dos Mossos que acompañaban a Puigdemont en el momento de su detención. Se les va a investigar por un presunto delito de encubrimiento. Esa es la noticia que, por cierto, ha adelantado este mediodía, en torno a la 1 del mediodía, el jefe de Interior de la cadena COPE, nuestro compañero Juan Baño. Juan, creo que nos escucha ya en la redacción de COPE. Muy buenas noches, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Efectivamente, buenas noches a todos desde aquí, desde la cadena COPE. Bueno, hablamos de una noticia sorprendente. Ayer analizábamos esa actuación de un mozo de escuadra en el otro lado durante las manifestaciones. Se le va a investigar, nos decían, y hoy conocemos, es verdad que es muy diferente, un tenor muy diferente, pero hoy conocemos una investigación abierta a esos dos mozos de escuadra por un presunto delito de encubrimiento, ¿verdad? Esa es la noticia que se ha adelantado este mediodía. Sí, efectivamente, ha sido a raíz de una información que ha pasado la Policía Nacional, en concreto la Comisaría General de Información de la Policía, que eran los que junto con el CNI hicieron los trabajos de control y seguimiento de Puigdemont hasta su detención el pasado domingo ya en suelo alemán. Ellos pues se limitaron a tomar nota de quienes acompañaban a un huido de la justicia, que no es otra cosa, a Carles Puigdemont en este momento, y estaba acompañado por otros ciudadanos españoles que eran conocedores de esa situación, evidentemente de estar sustrayéndose a la acción de la justicia española, y no solo no lo denunciaban, sino que además le daban cobertura y apoyo, y además con la circunstancia agravada de que efectivamente dos de esos ciudadanos pues son policías, son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dos Mossos de Escuadra. Esos dos nombres, en concreto uno de ellos llamado Xavier Goicoechea, que además forma parte del grupo de escoltas de la Policía Autonómica, y otro Mosso, también Carlos de Pedro, pues fue informada la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que estaban acompañando a Carles Puigdemont. Ellos hacían las funciones de conductores, haciendo relevos en esa conducción de más de 1.500 kilómetros aproximadamente que tuvieron que recorrer en escasos días en ese vehículo, en esa Renault Espace que estaba trasladando a Puigdemont hasta Finlandia y en el camino de regreso a Bruselas. Y luego además los otros dos acompañantes que ya son conocidos, más conocidos, que son ese empresario Matamala, Josep María Matamala, un íntimo amigo de Carles Puigdemont, gerundense como él, un hombre que además como empresario pues incluso también se ha visto beneficiado con bastantes subvenciones por parte de la administración y que ya le conocía desde incluso antes de dedicarse a la política, digamos, Carles Puigdemont, y también un historiador de la Universidad de Barcelona que además tiene una responsabilidad dentro de la Diputación de Barcelona, que es Josep Luis Alay, que le acompañaban las 4 personas en ese viaje de vuelta de Finlandia a Bruselas a Carles Puigdemont. Se ha dado cuenta a la Fiscalía, y la Fiscalía pues ha abierto diligencias para investigar un posible delito de encubrimiento, como te decía. Además, a los dos Mossos se le ha abierto lo que se llama una IR, una información reservada, que puede derivar finalmente en un expediente, ¿no? Lo cual sería también por la vía administrativa, al margen de la vía penal, que en este caso pone en marcha la Audiencia Nacional. Sí, José Luis. Pero, Juan, en el caso concreto de estos dos Mossos de Escuadra, nos has explicado que fueron detenidos en el momento, que quiero decir, que estaban acompañando en el momento en el que Puigdemont es detenido, y que ejercían, nos explicabas, de conductores. Pero ¿sabemos si han permanecido, si han tenido otras tareas en el periplo de Puigdemont en Waterloo, en Bruselas, o solo le han acompañado en ese instante final de la fuga? Bueno, lo que sabemos es que estos dos Mossos de alguna forma han relevado, parece que ya se ha establecido hasta un turno de trabajo fuera de todo control administrativo y legal. Esto no es para reírse, esto es muy serio, pero sí, en fin, dentro del vodevil que estamos viendo, pues habrían relevado también en esas funciones a un Mossos que estuvo anteriormente, que se llamaba un sargento Escola,
que también estaba pues aprovechando los permisos personales a los que tienen derecho, permisos laborales, las vacaciones, cualquier historia que te puedes incluso inventar probablemente para recurrir a ella, que te den una autorización para estar fuera del trabajo durante un tiempo, pues tú actúas de modo personal, no al margen de la institución. Se supone, por supuesto, que sin arma de fuego encima, porque esto estaría absolutamente prohibido y entraría de lleno, chocaría de lleno con cualquier legislación de los países en los que se están moviendo, sería muy grave, pero sí que están actuando, dando esa cobertura personal, pero muy comprometida por parte de dos miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que eso es lo que es un Mosso de Escuadra, y por lo tanto extralimitándose absolutamente. Eso en el ámbito administrativo, digamos que no están faltando al trabajo si son requeridos, pero aprovechan las posibilidades que le ofrece su relación laboral, en este caso con la institución de Mossos, para aprovechar su tiempo libre en estos quehaceres. Pero evidentemente es que esto está agravado por la circunstancia, José Luis, de que pueden estar cometiendo un delito de encubrimiento, que eso tendrá que decir la Audiencia Nacional. Y hay que decir que claro, antes teníamos el caso de un Mossos, pero ahora tenemos el de dos. Y desde luego yo creo que desde la dirección de Mossos tienen que tomar cartas muy serias en este asunto. Evidentemente en unos Mossos que en este momento pues tienen bastante frente a lo que atender, ¿no? Y sabemos cuál es la realidad de ese cuerpo internamente y la enorme dificultad que puede estar teniendo para afrontar todos estos desafíos el actual responsable de los Mossos, Ferran López, que me consta está porque se cumpla la ley, pero esto es lo que hay. Eso te iba a decir, en este caso ahora con esa dirección de los Mossos, como el valor en la mili, la colaboración se le supone, pero quería preguntarte, nos ha recordado efectivamente el caso de ese otro agente de los Mossos de Escuadra que no de una manera temporal, sino prácticamente durante toda la fuga de Puigdemont en Bélgica ha estado acompañando al expresidente catalán, incluso acogiéndose a una excedencia. ¿A este también se le investiga por lo mismo? ¿Se le va a investigar por qué a estos que iban con él en la furgoneta cuando es detenido en Alemania sí, al mozo que se cogió la excedencia no? ¿En qué situación se encuentra ese otro agente? Ese otro agente no ha aparecido por el lugar de trabajo, eso sí me consta, y me consta también que se inició un trámite con la información reservada y posteriormente con el expediente. Están en ello, se está trabajando, pero evidentemente, vamos a ver, la participación directa de este agente, que ojo, tiene una circunstancia que a mí me aclaraban esta tarde algunas fuentes sindicales dentro del cuerpo de Mossos, y es que él cuando se marcha, que recordad, esto ocurre el día 30 de octubre, después de la proclamación de la República por parte de Puigdemont, y cuando ya se sabe que bueno que el Tribunal Supremo va a iniciar o le va a poner en marcha una querella contra él, ¿no? Entre otros cargos por son y demás, él huye de España y él acompaña a un individuo que en ese momento todavía no tiene una acusación concreta contra él. Bueno, dentro de la irregularidad, digamos que penalmente podría tener menos responsabilidad, pero es cierto que posteriormente pues queda en una situación similar a los ahora investigados, porque ya cuando Puigdemont está siendo requerido por la justicia española y él está huyendo y sustrayéndose a la acción de la justicia, este Mosso le está dando cobertura físicamente, por lo tanto tampoco cabe aquí la ignorancia de nada. Y por lo tanto todo es más grave, pero es que claro, en esta circunstancia última ya estamos hablando de un individuo, Puigdemont, que además de huido está procesado por el Tribunal Supremo, y esto ya agrava las circunstancias, pero desde luego ese Mosso no ha aparecido por el lugar de trabajo, está alegando cuestiones médicas de salud y demás, y hay una investigación en marcha sobre él. Esperemos a ver si esto se resuelve, pues, como se supone que debería resolverse, con el sentido común simplemente, ya no con el código interno de conducta de los Mossos, simplemente con el sentido común. Pero esperemos porque eso está todavía por conocerse. Bueno, Juan Baño, jefe de Interior de la cadena COPE, enhorabuena por esa noticia que adelantabas a primera hora de esta tarde, este mediodía, la investigación abierta a esos dos Mossos que acompañaban a Puigdemont en el momento de su detención, investigación por un presunto delito de encubrimiento. Te envío, Juan, un fuerte abrazo, se te quiere, gracias, En fin, es una noticia relevante, sin lugar a dudas. Una noticia de una enorme gravedad, quiero decir, no la hemos comentado antes porque hay muchos asuntos, no porque la noticia no lo requiera. Primero, es llamativo que con el 155 en marcha, el señor Puigdemont siga teniendo la asistencia, bien tácita o bien expresa en el caso de los Mossos, de gente que cobra de la nómina del Estado, de una administración pública. Eso sigue ocurriendo.
Sí, sí. Eso sigue ocurriendo. En torno al señor Puigdemont es que había una compañía, entre comillas, no compañía en sentido estricto, pero sí había un grupo importante de mozos que le estaban dando cobertura y le estaban haciendo labores de escolta o incluso de conducción del coche, como se conoció el domingo en el momento de la detención, cuando entran en Alemania y ven que los dos conductores son dos. Exactamente, son mozos. Aquí una cosa sorprendente, porque contando con esa irregularidad, luego desde los mozos se dice, en un caso, bueno, hemos conocido un episodio, que es un mozo de paisano apedreando a sus compañeros en una de las últimas manifestaciones. Y dice la dirección de los mozos, no, es un ejercicio de libertad de expresión, como consecuencia de libertad de expresión no podemos abrirle ningún expediente a él. Pero vamos a ver. Y luego, la segunda argumentación que se está diciendo hasta que la Fiscalía ha abierto este expediente es que ellos están en su tiempo libre. ¿Pero alguien entendería que unos policías en su tiempo libre asistieran a unos prófugos de la justicia que fueran de cualquier otro tipo de delito? ¿Asistieran a unos delincuentes? ¿Alguien lo entendería? Por eso que en su tiempo libre eso se pudiera hacer. Claro, pero es que estamos aquí desde el momento uno. Es decir, el señor Puigdemont sale en España porque un responsable que hacía labores de escolta es el que lo saca de España, que es el que se ha acogido ahora a la baja médica, y ahora el expediente, no lo sé, Juan Baño es experto en la materia y no quiero meterme yo en esos andurreales, pero lo que tengo entendido es que el expediente ya está hecho, y lo que se le ha dicho es que se le retira de la labor de escolta, pero cuando vuelva de la baja médica lo destinarán a una comisaría de seguridad ciudadana. Es decir, es muy grave lo que está ocurriendo. Primero, el Estado con la aplicación del 155, no sé cómo permite esas cosas, y luego podremos hablar de lo que está ocurriendo también con TV3, y en segundo lugar las explicaciones que se dan ante un hecho de una enorme gravedad como el que aquí se está comentando. Carmelo. La situación de esos dos mozos es muy diferente antes y después de que se decrete la euroorden. Claro, eso es lo que decía también Juan Baño. En el momento en el que ya hay firmada una orden de detención y entrega, ahí sí pueden estar en cubrimiento a un prófugo. Aunque esté procesado o aunque esté como esté... Bueno, no, Carmelo, no. Bueno. Justicia, ¿cómo que no? ¿Me permitís? No, es que no es así. El momento que es prófugo de la justicia, no pueden tener labores de... Claro, pero ellos pueden, digamos, actuar como meros acompañantes o como meros amigos o como lo que sea, mientras no esté... ¿A un prófugo de la justicia? Paco, déjame decir algo, por favor, pero, que si yo te he escuchado con mucho respeto... Puede apuntillar, continúa, Carmelo. Simplemente pretendo precisar que es muy difícil, si lo ha contado bien el compañero Baños, la diferencia es brutal desde el momento en que llega a euroorden y están ayudando a alguien que está perseguido por la justicia. Eso no porque ha dicho Baños. hasta entonces en ese país no está perseguido por la justicia. Y ahora hay una euroorden. Es que eso no ha dicho Baños. Sí que hombre, claro. Baños lo que ha dicho que es diferente el primero que lo ayuda a salir, porque no había una orden judicial contra Puigdemont cuando salió de España. Claro. Pero el momento en que es prófugo de la justicia, su situación cambia radicalmente. Pero es que mientras no está emitida la euroorden, no es prófugo de la justicia. Él es prófugo de la justicia. En el territorio en el que está no es prófugo de la justicia, por eso no le detiene nadie. En Finlandia no le detiene nadie. Medidas cautelares en Bélgica. Tenía medidas cautelares de libertad vigilada. Claro. O sea, que tenía medidas cautelares. Claro. Es verdad que no de prisión cautelar. Si yo lo que trato de explicar un poco es establecer la diferencia. A mí me parece que estos dos mozos, yo creo que es que no pueden aguantar en el cuerpo ni 2 días después de lo que han hecho. Esto no tengo ni la menor duda. Pero trato de precisar que el momento clave es cuando reciben la euroorden de detención y ellos están ayudando, a partir de ese momento, que se puede ser un agravante a un delincuente. Pero vamos a ver, ahí la verdad es que es más sencillo lo que parece. Las leyes en nuestro país dicen que cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me da igual que sea un agente de policía, un guardia civil, un erchaina, etcétera, y un mozo, tiene la obligación de denunciar y de promover la persecución de un delito. Y eso tiene que hacerlo en el mismo momento en el que esa persona, ese funcionario, tenga conocimiento de que se ha podido cometer un delito. Creo que desde hace algunos meses esos funcionarios tenían algún conocimiento acerca del señor Puigdemont
podía haber cometido un delito. Por lo tanto, no voy a lo que diga el Tribunal Supremo o el tribunal de turno que tenga que juzgar a un político. Un policía y un mozo tiene el deber, según las leyes, de promover y de denunciar si tiene noticia de un delito. Eso primero. Con el matiz de que una cosa es estar en situación de investigado, no y es la otra categoría. en situación de procesado, que es lo que hace pero es que eso es activar la orden, pero Carmelo, y por tanto donde cambia completamente eso es al margen del procedimiento judicial, al margen del procedimiento, un funcionario que forme parte de los cuerpos de seguridad, si tiene noticia de que se ha podido cometer un delito, tiene la obligación de actuar, cosa que no tenemos el resto de ciudadanos, pero esa persona sí, porque es un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado. Y luego, aquí hay otro elemento que también es muy interesante. Esta persona parece ser una de ellas, al menos, que estaba de baja médica. Si tú estás de baja médica, evidentemente... No, es lo que está alegando ahora. Bueno, eso es lo que... Pero es que eso lo alega después, eso lo alega. Pero si efectivamente esa persona ha estado... Yo no sé si hay la certeza de que no está de baja médica, que voluntariamente está llevando a cabo la labor que ha llevado. Pero en todo caso, si ha tenido algún tipo de baja médica o de la índole que sea, esa persona está siendo sostenida por la Seguridad Social. Claro, por lo tanto, la Seguridad Social tendrá que investigar a esa persona, cosa médico que hasta el momento no ha ocurrido. Y luego solamente quiero decir una cosa y romper una lanza en favor de los mossos. Tenemos que ver que la mayoría absoluta, no sé el porcentaje, pero la mayoría absoluta de los mossos han tenido que aguantar a un jefe como Trapero, que ahora mismo está investigado por delitos muy graves y ahora están en la calle, pues realmente enfrentándose a una situación de violencia, a una situación dificilísima. Y la mayoría absoluta de los mossos han cumplido con su deber. Otra cosa es que hayan tenido los jefes y los altos mandos. Y están cumpliendo, y están cumpliendo. De inmediato vamos a volver a las calles de Barcelona. Hay que obedecer, a los jefes hay que obedecerles. A los jefes hay que obedecerles. Tenemos que avanzar, Paco. No estamos juzgando a un cuerpo, estamos juzgando, como siempre, sin ninguna duda, y altos mandos. A agentes concretos. Y altos mandos que les están juzgando en los tribunales de justicia. Y luego, hombre, para abundar un poco lo que dice Carmelo, es decir, si el propio Puigdemont, es decir, no puede participar en una votación porque está fuera, prófugo de la justicia, y le dice al juez que vuelva aquí y yo lo ingresaré en prisión, ¿cómo vamos a decir que el policía lo puede esconder? Por favor, Sandra, ¿qué tenemos que avanzar? Sí, a nadie le sorprende que nos hayamos enterado de esto cuando lo detienen en Alemania, o sea, ese CNI que lo tenía todo perfectamente controlado, sus movimientos. No sabía que había dos mozos que estaban actuando de chofer, barra seguridad, barra lo que sea. Y si la respuesta es sí, si lo sabía, ¿nadie ha actuado? Máxime con lo que ha empezado Paco la intervención en este asunto, con el 155 en marcha. Es que es muy de loco que te digan... No necesitas CNI, eso justamente cogiendo el cuadrante de los mozos, sabes perfectamente quiénes están haciendo ese servicio. Suponiendo, porque yo soy muy bien pensada, suponiendo que estos señores lo hayan hecho un fin de semana que tenían libre y ellos por la causa hayan dicho vamos a ir de chofer de Puigdemont. Vamos a suponer que han sido 3 días nada más y que eran sus días libres. No tenías por qué saberlo en un cuadrante. Pero de verdad los servicios secretos no sabían. O sea, tenían el control de toda la información de todo el viaje y el recorrido de Puigdemont. Pues si no lo sabían, perdóname. En un plan absolutamente retórico, porque vamos a decir, ¿tú crees que los que están participando en un plan secreto para ver cómo vuelve desde Finlandia, etcétera, etcétera, son unos allegados que de pronto se presentan y dicen, oye, ¿puedes echar una mano en esto? Efectivamente. Pues a eso me refiero. Pues a eso me refiero con todos esos planes. Hay un grupo de mozos que están dirigidos y están haciendo esa labor desde hace muchísimas semanas. Creo que es necesario que entendáis que cuando Sandra decía que es bien pensada, lo decía con ironía. Tenía que haber dicho ironía modón. Pero fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado, Sandra, pero date cuenta que a mayor abundamiento, con el 155 o sin el 155, nuestro Código Penal lo que dice es que cualquier persona que siendo una autoridad o siendo un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado, cualquier persona que falte a esa obligación de perseguir el delito es que puede ser perfectamente inhabilitada. Por lo tanto, ya es que incluso da lo mismo que este señor haya tenido una baja médica, que haya pedido voluntariamente separarse de... No, si es un agente y no está persiguiendo de forma intencionada el delito, a esta persona se le puede habilitar de un día para otro. Pero claro, es que ese trabajo en efecto no se ha
hecho porque ha habido una enorme confusión sobre la situación que tenían estos mozos. Bueno, veremos qué ocurre con esa denuncia, con esa investigación ya abierta a raíz de una denuncia de la policía, investigación abierta por la Fiscalía por un presunto delito de encubrimiento de esos dos agentes de los Mossos de Escuadra que estaban lo del encubrimiento, en no creas que lo entiendo muy bien. Tendría que Space. ser colaboración. Lo que han hecho ha sido colaborar. Y encubrir a un presunto delincuente. Bueno, no sé. La investigación es por encubrimiento, por un presunto delito de encubrimiento. Bueno, luego vamos a ver, en el cascabel vamos a ver también la otra cara, la que apuntabais, la cara que están mostrando ahora los Mossos de Escuadra, con una actuación que yo creo que está siendo, desde el punto de vista de la actuación policial, ejemplar ante las algaradas que, por desgracia, está sufriendo Cataluña en las últimas horas, especialmente este fin de semana. Vamos a volver, ya les digo, a las calles de Cataluña. Antes hacemos en este asunto catalán un paréntesis para abordar ese otro asunto que también es preocupante, que ya les avanzábamos anoche, que es lo que está ocurriendo en la línea con el tráfico de droga. Lo abordamos después de un fin de semana en el que hemos visto cómo la propia ciudadanía de la línea ha impedido una actuación policial cuando pretendía echar abajo un alijo de drogas, prácticamente con el detenido ya antes de esposarle. Bueno, eso no se pudo llevar a efecto precisamente por la actuación de la población. Y decíamos, claro, es que es complicado luchar contra los narcotraficantes cuando están imbricados de manera muy profunda en la sociedad de esas localidades. Entre otras cosas, claro, es que es difícil luchar contra unas mafias que pagan, yo decía anoche, porque me lo decían algunos de los policías, de los guardias civiles que están trabajando en la línea, es que a un chaval, por hacer de ojeador, por avisar, por dar el aviso de que llega la policía, le pueden llegar a pagar 1.000, 1.500 euros por noche, con un riesgo, hombre, pues limitado, riesgo evidentemente, pero riesgo limitado, claro. Ese es el concepto que te hace pensar lo complicado que es la labor de las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil en la línea de la Concepción en esa lucha fundamental contra el narcotráfico, y eso es por lo que nos acompaña Guillermo Freire, que es secretario general de la Unión de Guardias Civiles y que conoce muy bien esa lucha contra el narcotráfico. Bastante. Las cifras son más o menos esas, ¿no? Sí, prácticamente son esas. Los sueldos de los narcotraficantes oscilan entre 1.000 y 60.000 euros. Solo para el que está a pie de playa. En función de lo que van haciendo. Los que manejan las planeadoras cobran un sueldo, los que transportan la droga cobran otro, los porteadores desde la planeadora al vehículo cobran otro. Los puntos, que son los que tú dices ojeadores, cobran otro, y así sucesivamente. Los que guardan la droga cobran otro. O sea, es que dependiendo del riesgo que corren, más dinero. Efectivamente, eso va en función del riesgo que se corre. Y oscilan entre 1.000 euros y 60.000 aproximadamente. De manera que imágenes como esa que se ha visto este fin de semana, en el que los agentes son detenidos, los agentes por los ciudadanos, son relativamente frecuentes, ¿no? Bastante frecuentes, ¿no? Salen imágenes porque se han grabado, pero vamos, que no hace ni 2 días volvió a ocurrir una cosa similar, y cada día, si eso es cada día. ¿Y cómo es el día a día de esos agentes? Claro, que tienen que luchar contra los narcotraficantes, contra redes organizadas y muy peligrosas, y que además no cuentan precisamente con la colaboración de la ciudadanía. Efectivamente, la ciudadanía, vamos a ver, hay muchos intereses. Con el tema del narcotráfico hay muchos intereses. Se mueven unas cantidades de dinero bastante abundantes. Entonces, claro, el tema de que un chaval pueda ganar 1.000 euros, claro, el joven que organiza la algarada, que son normalmente adolescentes, menores, es raro que vaya gente mayor, normalmente son adolescentes. ¿Por qué? Porque evitan el favor que tiene con el Código Penal, les da impunidad. O sea, es que el problema es que había que endurecer un poquito más el Código Penal y aplicarlo con más severidad. Con más severidad en la zona del campo de Gibraltar, no solo en la línea de la Concepción, porque allá afecta a varios municipios. ¿Cómo va a trabajar un agente que sabe eso? La moral de esos agentes tiene que estar por los suelos. Y digo la moral, luego hablaremos de, claro, esos agentes también son personas y tienen que tener una entereza, que la tienen en el 99,9% de los casos, una entereza moral para ver pasar todo ese dinero, y ellos en condiciones económicas pues muy ajustadas, detener a quienes están en el centro de ese negocio ilegal del narcotráfico sin caer en eso, claro, que esa es otra. Claro, sí, es que vamos a ver, con ese dinero se mueven las economías de las distintas ciudades.
O sea, porque esa gente invierte en las propias localidades, tanto en La Línea como en San Roque, Algeciras. Ellos gastan el dinero allí. O sea, mueven el comercio, la economía de las ciudades la mueven prácticamente con ese dinero procedente del narcotráfico. Y no solo el narcotráfico, también sigue habiendo contrabando de tabaco e inmigración ilegal. O sea, sigue habiendo las tres cosas. Nos está pintando un panorama que es como para irnos a dormir muy preocupado. Está bastante complicado. Pero siempre nos dicen, esto siempre nos dicen, hombre, no podéis, porque tampoco es estrictamente cierto, dar una imagen tan pesimista y de una colaboración tan generalizada de la población con los narcotraficantes. Es que ahí se produce, vamos a ver. La zona es una zona históricamente de contrabando, es decir, todo lo que ha estado en torno al Peñón de Gibraltar desde hace siglos ha vivido del contrabando, bien del tabaco. Lo que pasa es que ahora entra un factor, no ahora, hace mucho tiempo, que es el tema de la droga. ¿Qué ocurre con la droga? Pues la droga no solamente reparte mucho dinero en la escala que nos han explicado aquí. Nosotros, recientemente, una periodista nuestra del Mundo, Ana María Ortiz, estuvo ahí y dio, digamos, las cifras que cobra cada escala del proceso del narcotráfico. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando va a intervenir la policía, va a intervenir la Guardia Civil, pues se encuentra no solamente esos que viven de la droga, sino se encuentra también con un problema añadido, que nadie quiere, digamos, ponerse de manifiesto. La gente no quiere ponerse manifiesto, la gente sabe perfectamente quiénes viven de la droga, quiénes trapichean con la droga, todo eso lo saben perfectamente, pero no quieren señalarse. Se crea una complicidad de silencio en torno a eso, porque lo ha explicado muy bien, al final ese dinero pues va llegando a compra en tiendas, comercios, etcétera, etcétera, y es la economía sumergida la que vive ahí, en ese lavadero de dinero. Y eso coloca en una situación muy complicada. Perdón. Es una zona que además hay que eso ocurre en un fondo social con un 30% de paro, donde es muy fácil que digamos captar adeptos Carmelo, para el contrabando, para el narcotráfico. Yo siempre eso lo matizo mucho, es decir, las situaciones económicas no significa argumento para cometer delitos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, un chaval con no tenga la menor duda de que es mucho más fácil captar adeptos al narcotráfico, al movimiento de tal, cuando la gente está en paro. Vamos a ver, Carmelo, un chaval que no hace absolutamente nada, le dan un móvil y solamente por avisar, estar pendiente, se mete 1.000 euros en el bolsillo, con esa facilidad de conseguir las cosas, no le pidas que busque trabajo para trabajar 8 horas o 9 horas en un supermercado, etcétera, etcétera. Pero si encima las posibilidades que tiene de colocarse en ese supermercado son esa es una zona mínimas, pues entonces Carmelo, es más fácil que caiga en el narcotráfico, nada más es lo que es una zona históricamente de contrabando, no solamente por... históricamente con mucho paro. Y es una zona en la que se ha gastado también muchísimo dinero. Es decir, ahí ha habido planes de inversión pública de la Administración Central, de la Administración Autonómica, etcétera. Y todo ha fracasado. Es decir, se llegó a colocar allí en tiempos del franquismo una refinería. Claro. Sí, cierto. Todo eso. Hombre, a mí me parece que en este tema, el del contrabando y el narcotráfico, hay que poner en valor el trabajo que lleva a cabo la Guardia Civil y la policía en lo que le compete. Hay un dato que es escalofriante, que no sé si todo el mundo lo sabe. El 40% de la droga, de toda la droga que se incauta en España, el 40% se incauta en Cádiz. Y las operaciones que se llevan a cabo contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar es que no paran de aumentar, porque se aumentan los efectivos, los medios, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cuestión que se ha deslizado de paso que a mí me parece fundamental. Hay una cooperación hasta donde puede llegar entre las autoridades de España y de Marruecos para que esto no sea lo que es, pero ¿qué pasa con Gibraltar? ¿Y qué pasa con las autoridades británicas? Y ese no lo sé, la opinión que tiene nuestro invitado, pero al final ese es el hueso más duro de roer. Y ahí es Marruecos imposible. Sí que está ayudando, Marruecos todo lo que puede es imposible. Pero es verdad que Gibraltar no ayuda. Cocaína, hachís, aparte del tabaco. Gibraltar tiene una legislación específica diferente a la española. Gibraltar a día de hoy no interesa a un narcotraficante ir con una planeadora a Gibraltar, porque le va a caer 10 años de cárcel tranquilamente. O sea, no le pasa como a España, que pueden ser 4. O sea, hay una diferencia abismal. Entonces, ni ellos se arriesgan ni se exponen a meterse en Gibraltar. Entran, pero de vacío. Y de vacío pueden entrar perfectamente, tanto en Gibraltar como en Marruecos, como donde quieran. O sea, cargaos en Gibraltar no van a entrar. O sea, eso tenerlo claro, pues, vamos, eso está clarísimo. Por culpa de que la legislación es bastante más dura que en España.
O sea, hay un factor que yo quiero poner en valor, porque tú lo has dicho, es decir, estamos ante, por ejemplo, la fuerza de seguridad, que tiene un sueldo pues muy limitado, claro, que tiene que afrontar frente a esa tentación. Y luego la violencia y las amenazas que hay a las personas que tienen que combatir el delito, ya sean los fiscales, ya sean jueces, etcétera, etcétera. Recientemente hemos visto, porque en un depósito judicial donde se ha robado una lancha, o como señores que estaban unos delincuentes que estaban hospitalizados y bajo vigilancia policial, los rescataron de allí y los trasladaron a Marruecos para etcétera, etcétera. Y muchos episodios que estamos viviendo o se está viviendo en toda la zona, porque efectivamente no es la línea, sino en todo el campo de Gibraltar. O hemos visto, por ejemplo, el intento de una de las lanchas nuevas que sea del servicio aduanero, que también se la ha intentado destrozar, etcétera, etcétera. Por eso decíamos que uno de los objetivos también de que nos acompañaras, Guillermo, esta noche era eso, daros los ánimos y la enhorabuena por el trabajo que es especialmente complicado en un entorno como el que estamos hablando en la línea de la Concepción. Guillermo Freire, secretario general de la Unión de Guardias Civiles, gracias por estar con nosotros, gracias a vosotros por labor. Y ya le decíamos, ahora vamos a volver de inmediato hasta Cataluña para ver si está habiendo o no incidentes en las carreteras, en las calles de Barcelona. Hasta ahora. 11 y 20 minutos de la noche, ya les venimos contando que ha sido hoy un día complicado para poder moverse en algunos puntos de Cataluña por barricadas, manifestaciones que siempre tienen como objetivo el mismo, el corte de carreteras y por tanto tomar como rehenes a muchos de los ciudadanos que lo único que pretenden es poder trabajar, poder moverse con libertad. Fíjense qué petición, qué exigencia. Bueno, eso ha sido complicado y ya les digo, especialmente a lo largo de la mañana. Queremos comprobar cómo está la situación ahora mismo, por ejemplo en la estación de Sants, que es donde está nuestro compañero Marco Chiazza. Marco, en las últimas horas se ha mantenido la normalidad. Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Sí, a estas horas ya todas las movilizaciones convocadas por el Comité de Defensa de la República, que han hecho hoy la vida imposible a muchos catalanes, ya han sido desconvocadas. Una de las más numerosas se ha producido aquí, donde nos encontramos, en la estación de Sants de Barcelona, donde unas 500 personas han protestado por el encarcelamiento de Puigdemont en Alemania. Los manifestantes han rodeado la estación de Sants, aunque minutos antes los Mossos d'Esquadra han sido alertados y por eso han custodiado esta estación de Sants. Aún así se han producido escenas de conflicto. Los manifestantes han arrojado sobre los Mossos d'Esquadra pintura amarilla, pero no ha habido ningún incidente que haya ido a más. Y hace unos instantes el Comité de Defensa de la República ha desconvocado esta manifestación, como también los cortes por las carreteras de Cataluña. El momento de máxima tensión se ha producido en la A2, a la altura de Lleida, donde se han llevado a cabo cargas policiales que se han saldado con algunos heridos leves, pero como os digo, ahora mismo tranquilidad en las calles de Barcelona después de una jornada que desde primera hora de la mañana los manifestantes han intentado hacer la vida imposible a la mayoría de catalanes que quieran ir a sus trabajos y querían moverse por las calles de Barcelona. De hecho, los Mossos ya han advertido a Roger Torrent de que el perfil de estos manifestantes podría correr algún tipo de peligro por los actos de violencia que se vieron el domingo pasado en las calles de Barcelona. Bueno, gracias Marco, y que se mantenga la tranquilidad de estas últimas horas. Está con nosotros ya Alfredo Perdiguero, que es subinspector de la Policía Nacional. Hola Alfredo, bienvenido, buenas noches. Gracias. Que me decía, claro, es normal, si están los agentes de la policía, en este caso de los Mossos, antes de que lleguen los manifestantes no pueden entrar en la estación de Sants como si pudieron entrar, porque no estaban los agentes a su hora en el momento del 1 de octubre, ¿no? Justo, esa es la diferencia. Es decir, nosotros esperábamos que nos dijesen qué colegios iba a producir para, evidentemente, protegerlo antes de, porque era mucho más fácil evitar que entren que entrar con la masa, como se produjo. En este caso se ha quedado demostrado. Cuando han entrado los Mossos, nadie ha entrado dentro de la estación. Es la clara diferencia de querer y poder y no dejarte hacer. Bueno, la labor de las fuerzas de seguridad de los Mossos, que son los que están actuando en estas últimas horas, en estos momentos de violencia callejera en Cataluña, la verdad que lo estamos diciendo desde el punto de vista policial, está siendo eficaz, está siendo profesional, porque se enfrentan a alguien que también quiere ser profesional en el delito de las algaradas, de la quema de contenedores, de la quema de barricadas. Tienen, Susana, hasta manuales
Manuales de 72 páginas. Yo, de verdad que creo que algunos de los que participan en las algaradas no han leído 72 páginas en su vida. También hay que decirlo. Pues no lo sabemos. Tienen 72 páginas para aprender a montar estos pollos. No lo sabemos si la han leído o no, pero existe ese manual. Y es que la detención de Puigdemont en Alemania sigue provocando, como están viendo, incidentes violentos en Cataluña. Pues bien, esos grupos radicales que protagonizan esas protestas se inspiran en este manual que están viendo. Un manual que tiene 72 páginas y que enseña a luchar en la calle y enseña a hacer, por ejemplo, cócteles Molotov o también cómo enfrentarse a los antidisturbios. Pues bien, el manual se llama, como ven, Black Bloc. Bloque negro. Se comparte entre los radicales por WhatsApp o en redes sociales. Está inspirado en las técnicas de la Kale Borroka y ya se ha utilizado en el 1 de octubre del año pasado, en ese referéndum ilegal. Bueno, pues bien, la guía da instrucciones claras para atacar a las fuerzas de seguridad y, por ejemplo, explica cómo hacer un cóctel Molotov y lo describe. Lo más fácil es utilizar una botella de cristal de medio litro, llenar 3/4 partes con gasolina, cerrar bien la botella y atar una tira de trapo en el cuello del recipiente. También explica cómo hacer frente a las cargas policiales y asegura nunca correr hacia las paredes, buscando espacios abiertos para evitar ser acorralados. Recomienda llevar el siguiente material que van a ver en las protestas siempre con ellos: martillos, hondas, tirachinas, tuercas, tornillos y clavos retorcidos para arrojar a la policía. Y para terminar, hay 2 normas indispensables: siempre llevar capucha y llevar apuntados en los brazos los números de teléfono de los abogados y de sus amigos para comunicarse con ellos en caso de arresto. Así que es todo muy práctico, José Luis, ¿cómo ves? Unos angelitos que entiendo que, claro, que las fuerzas de seguridad deben tener identificados, controlados y más o menos con el ojo puesto en ellos, ¿no? En toda España suele pasar así con las brigadas de información. Cataluña tiene un caldo de cultivo ya que ha fomentado la ocupación, el anarquismo, el antisistema. Durante años les han fomentado, respaldado y ahora tienen un caldo de cultivo demasiado. En alguna de estas casas, cuando entrábamos a desocupar, veíamos manuales de Batasuna, es decir, los batasunos venían a darles clase de cómo hacerlo esto. Y el último que incautamos de esto fue con Arran, es decir, los cachorros de la CUP son los que evidentemente hacían estos tipos de manuales para que cualquier inconsciente sea capaz de llevarlo a práctica. Yo sí que siempre he dicho, ¿por qué motivo el que lo hace no lo paga? Es decir, el que fomenta la violencia o que fomenta el hacer actos delincuenciales o terroristas, ¿por qué no se le imputa un delito como tal? Porque es muy gracioso. Luego es libertad de expresión, pero aquí estamos diciendo que hay atacar a instituciones, atacar a fuerzas y cuerpos de seguridad y atacar a cualquiera que esté en contra de lo que ellos piensan. De hecho, de momento todos los que fueron detenidos en el fin de semana, en las algaradas del fin de semana, todos están ya puestos en libertad. Claro que quemar contenedores no es libertad de expresión, cortar las vías férreas como pretendían no es libertad de expresión, cortar las carreteras y impedir la movilidad de los ciudadanos no es libertad de expresión, sobre todo cuando se hace prolongadamente. Puede haber un momento que se corte una carretera por unos minutos, pero no es lo mismo que plantarse ahí, que se han tirado horas. No, yo iba un poco por el tema de poner cara y ojos, porque todo esto está orquestado, esto está organizado, esto tendrá unos dirigentes, estos llamados comités de defensa de la República, que parece que están cobrando protagonismo frente a la ANC y Omnium, que eran los que convocaban manifestaciones multitudinarias, pero la verdad es que hasta ahora pacíficas, en su inmensa mayoría. Ahora llega el relevo de estos llamados comités de defensa de la República, que, como digo, tendrán unos dirigentes. A ETA la infiltró. Las fuerzas de seguridad de Estado era una organización férrea, cerrada, muy compleja y sin embargo se infiltró y quedó como un queso gruyere. Creo que debe de ser relativamente fácil infiltrarse, y así lo entiendo que estará ocurriendo ya en estos grupos de alborotadores que lo que practican no es la libertad de expresión sino la violencia, porque estamos hablando ya de un cambio cualitativo muy diferente al que hasta ahora ha presidido las manifestaciones en la calle del independentismo.
Porque ¿cuántas personas pueden ser, por rematar la pregunta de Carmelo, cuántas personas pueden ser las que están organizando estos movimientos violentos en Cataluña? Yo he hablado con los compañeros de Mossos esta mañana y es un número, vamos, no hay forma de cualificar cuánta gente hay, porque además son tan dispersos y hay tanta cantidad de gente que se suma voluntariamente o gratuitamente a ello que es imposible cuantificarlo. Como dice Carmelo, sí que habrá unos líderes puntuales que son los que encabezan esto, pero como han visto lo que puede pasar judicialmente, ahora reculan. Es decir, ahora nadie quiere dar la cara. Entonces, por mediación de redes sociales, todos se juntan, se citan y tiran para adelante. Es decir, que el problema es que ahora no hay quien diga yo soy responsable, porque son muy valientes para tirar piedras, quemar contenedores o cortar las vías, pero no son capaces de decir yo soy el responsable de ello. Y como sí que me decían esta mañana los compañeros, ahora mismo Torrent es el máximo responsable de ellos. Y Torrent ahora mismo está callado. Callado, no solo callado, sino que estos días atrás parece que encima ha echado más leña al fuego. Es decir, si los políticos, que son los que tienen que buscar un poco de paz y cordura en ese caso, echan leña al fuego, mal va a ir a los catalanes y mal a todos los españoles, porque al final es imagen de España lo que está dando fuera en el extranjero. Claro. Y no deja de ser, como dice Carmelo, cuando han estado durante horas. ¿Qué pasa? El derecho fundamental a la libre circulación, ¿quién lo solventa a esa gente que quiere pasar y no puede pasar? Claro. Porque hablamos ya de derechos fundamentales. Que yo depende mi economía familiar de poder conducir el camión y me tienen ustedes aquí parado durante 4 o 6 horas, soy autónomo y me están haciendo perder mucho dinero. Fíjate, José Luis, hablamos de que son grupos en algunos casos de 80 a 100 personas, o sea, que no son muy numerosos. ¿Quién no da la orden de desalojar esa carretera o esa vía? ¿Quién? Porque, como decimos, ha habido cortes durante horas de algunas vías. Y nosotros alguna vez, en algunas ocasiones, hemos entrado, Policía Nacional o Guardia Civil, en sentido contrario. Es decir, es muy complicado acceder por la cantidad de caravana que hay, pero en sentido contrario puedes acceder más fácilmente. ¿Por qué no se ha buscado la forma de desalojarlo? ¿Por qué hemos tenido que aguantar durante horas toda esa gente que tú dices, que tiene alimentos, que tiene que llevar, que tiene que transportar, gente enferma, niños, que tienen que llevar y que no pueden pasar? Había alguna vía incluso que los camioneros han sido los que han quitado las barricadas para poder pasar. Y en algunos casos de estos, algunos inconscientes les arrojaban piedras porque eran los que... Pero a ver, es que esta gente tiene que comer. Claro. Es decir, vive de lo que lleva y de lo que tiene que hacer. Y encima son tan inconscientes que les da igual. Poder moverse con libertad. Aquí, claro, como tú bien dices, al final los derechos y las libertades fundamentales, todos, el de expresión desde luego, pero el de manifestación también tiene sus límites. Esto no tiene nada que ver. Cruzar barricadas en una carretera o en un núcleo urbano no tiene nada que ver con el derecho de manifestación, que por supuesto tiene que ser siempre amparado y protegido. Pero a mí me parece que hay una cosa muy interesante, que es que lo que estamos viendo ahora, muy interesante y preocupante, lo que estamos viendo ahora, estas formas tan sumamente extremas y antisistema de boicot que están padeciendo los ciudadanos, fundamentalmente en Cataluña, tiene bastante que ver con lo que se ha estado o bien alimentando en los últimos años por parte de determinados poderes públicos, o bien amparando, o sencillamente a veces se ha mirado para otro lado. Entonces, claro, ahora el problema ya está fuera de la botella y es muy difícil meterlo dentro. Es muy difícil volver a meterlo dentro. Yo he hecho en falta varias cosas. Los llamamientos a la serenidad, en el caso de que se hayan producido. Hay gente que dice que el otro día el señor Torrent hizo llamamientos a la serenidad. A mí no me parecieron muy claros, pero bueno, si hay gente que lo piensa, que lo piense. En el caso de la señora Ada Colau, yo tampoco he visto que haya salido con una lista al día siguiente con lo que significa la factura del mobiliario urbano destruido, que van a tener que pagar todos los vecinos. Por lo tanto, esa contundencia, que es firmeza al final institucional, falta y no le estamos viendo. Al día siguiente, perdona, Pisarello, el segundo de Colau, bueno, al contrario, salió en los medios de comunicación diciendo que había sido todo muy pacífico. Claro, lo que ocurre es que el señor Pisarello, que estaban diciendo hoy los comerciantes en Barcelona, en Cataluña, pero especialmente en Barcelona, que estaban perdiendo un 30 y un 40% de facturación, estaba diciendo al mismo tiempo que la economía va muy bien en la ciudad. Entonces ya me dirás tú la credibilidad. Pisarello dice que no sabe nada de denuncias de los comerciantes. Pero la pregunta concreta, la pregunta concreta, Alfredo, es, desde el punto de vista policial y de seguridad, ¿tú crees que este fenómeno de barricadas, de que aparecen una noche 200, 300 otro día en una carretera, crees que está controlado en términos de seguridad? Yo creo que no. Es muy complicado luchar contra la violencia callejera. Es decir, es muy complicado porque son, como tú dices, pequeños grupúsculos que la montan en un sitio y la montan en otro. Lo hice el otro día, el domingo, si mal no recuerdo. Había un grupo violento muy grande, pero que además es curioso porque la cámara enfoca al grupo. A partir del fondo de cámara que yo sí que pude ver, no había gente. Sí, señor. Es decir, era un grupo de 100, 200 personas. Se les puede embolsar en el caso de que se sepa hacer, claro. Eso es, pero fíjate, cuando llega, ¿veis la imagen que hay un furgón de los Mossos y está
estaban pegados al furgón, pintando amarillo, tal y cual. Hasta que no entran Son esas imágenes que estamos viendo. Justo, hasta que no entran contundentemente a separar a la gente del furgón, no parece que se monta tal. Si en cuanto tú haces, porque además hace mucha gracia, esta gente dice, es que es violencia pasiva. Pero oiga, la resistencia pasiva es igual. No deja de ser un delito, una desobediencia a un cuerpo de seguridad como tal, y como tal está reconocido que se puede sancionar por ello. Pero por eso no quieren, fíjate, la Ley de Seguridad Ciudadana. La llaman llamada por ellos Ley Mordaza. ¿Por qué? Porque van encapuchados, van con mochilas con adoquines y con botes, van con armas en las cuales pueden hacer... Y por eso no la quieren, porque esa ley es la que nos da pie a poder sancionar a esa gente para evitar esas barbaridades. Fíjate, en Madrid los actos con respecto al ingeniero este que murió por desgracia el otro día fueron 100.000 euros, más o menos atasados en 100.000 euros. Aquí se ha tasado, en Barcelona pasan. ¿Por qué? Si lo pagan todos los catalanes, lo pagan todos los barceloneses. ¿Por qué motivo no se tasa? Y yo siempre pongo el ejemplo últimamente, al igual que la Kale Borroka, sabéis que se acabó así, es decir, los cachorros... que se pasó la factura a las familias. Lo pagaban ellos, o los padres, se acabó la Kale Borroka. Había muchos menores de edad, además. ¿Por qué no se aplica igualmente? Alfredo, no, pero yo creo que... una cosa que vi yo el domingo quería preguntar, porque a lo mejor es habitual y yo no lo había visto nunca, pero la policía normalmente avisa hasta en 7 ocasiones antes de cargar. Hasta en 3 ocasiones. Sí. Pero yo el otro día lo conté, conté y conté hasta 7 avisos. Sí, pero fíjate, yo el domingo lo que vi en primera instancia era poca fuerza. Es decir, yo estaba viéndolo en casa y decía, es que ese grupo de compañeros no va a poder con la masa que hay. Había 30, yo conté 30. En un momento dado, cuando estaban forcejeando, yo conté 30. Podían ser 31, 32 o 29. Sí, bueno. Pero conté una treintena. Parecía una fuerza realmente pequeña para aquella masa que estaba presionando. Pues para evitar, evidentemente, que luego digan que somos violentos, se avisa hasta en 3 ocasiones. Es decir, por orden de la autoridad se manda a desalojar la vía, porque si no se va a proceder hacia una acción policial. Exacto. Se da un segundo aviso y al tercer aviso, ya que no sé tal, y es cuando ya se manda a cargar hasta 7, para desalojarlo. Claro, pero hasta 7 porque lo que estamos diciendo, igual había poca fuerza para desalojar esa plaza, que al final no se desalojó, únicamente se evitó que entrasen a la calle que daba a la delegación de gobierno, y que al final hubo lo que hubo, porque al final somos inconscientes, es decir, te tiran piedras, te tiran pintura, te tiran tal, pero que eso no está como que tenemos que soportarlo. Es decir, en mi nómina no está que me meen, que me insulten, que me agredan, no está. Es decir, yo estoy para respetar el orden y que se respete. Por tanto, ¿por qué motivo me hacen aguantar? El problema es que en estos casos los mandos no son los que autorizan a hacerlo. Es decir, no tienen la culpa los mozos que están ahí en la plaza. Es decir, un mando, quien sea, es el que tiene que decir carguen o no carguen, porque el responsable político policial es el que dice hay que desalojar. Esas imágenes, por ejemplo, que son del asedio a la subdelegación del gobierno en Lérida, donde están completamente rodeados los agentes. Esas fueron las más terribles del domingo, esa imagen, porque realmente es angustiosa la situación para los... Tienen que disparar al aire, los agentes tienen que disparar al aire. En el caso de la delegación del gobierno, que estábamos comentando con Perdiguero, es obvio que las órdenes que tenían eran de no cargar a no ser que avanzaran. Eso es lo que se vio claramente. Entonces, porque yo los estuve viendo bastante tiempo en directo, ¿no? Y veía que solamente hacían cargas pequeñas, o sea, cargas muy puntuales cuando algún grupo intentaba empujar y sobrepasar, digamos, la línea que habían ellos marcado. Pero está claro que no tenían la orden más de ir más allá ni de disolver la manifestación, mientras que se mantuviera, digamos, en términos, digamos, pacíficos, aunque los momentos de tensión fueron muchos, eso era real. Bueno, eso lo vi yo personalmente a las puertas del Parlamento de Cataluña, cuando decían que iban a acampar a la puerta, literalmente a la puerta del Parlamento de Cataluña. Los mozos fueron y negociaron con los líderes de los violentos, uno por uno, dice, venga, iros y no entramos, iros voluntariamente y no cargamos. Al final es verdad que de esa manera casi uno por uno consiguieron desalojar, pero después de que se les hubiera permitido entrar hasta la puerta misma aquella noche del Parlamento de Cataluña. Fíjate que incluso además la otra noche, cuando hubo esta reacción de protesta y este boicot en la calle después de la detención de Puigdemont, si es que al final el mayor número de heridos es de los propios mozos. Es decir, del 1 de octubre, los 900 heridos, yo la lista todavía no la he visto. Ni nadie ha ido a los tribunales para denunciar esas heridas. El Times sigue con la lista de cientos de heridos. No lo sé si el corresponsal del New York Times,
que dice que en España hay políticos extremistas que meten a personas en prisión. Aquí... No sé si ha encontrado esa lista, pero te quiero decir que el otro día, por ejemplo, que hubo, creo que fue 13, el número exacto de Mossos, al final es que la gente cree que es muy fácil, si tú eres un Mosso de Escuadra, por el hecho de que llevas una porra, un casco y unas botas, de que el trabajo lo tienes chupado. O sea, al final es que estás sufriendo y el resultado está en el gran número de lesiones que tienen cuando terminan las cargas. Pero fíjate, el número de lesiones. Es más, los compañeros de la Brimo en ese caso llevan chaleco antitrauma, es decir, que te protege en caso de un cascote, una piedra, un palo, y aún así son lesionados, o sea, que imagínate. Oye, Alfredo, por cierto, decías hace un momento, te has referido, yo creo que en un par de ocasiones, a los Mossos de Escuadra como los compañeros agentes de los Mossos, que literalmente lo son porque son, como venimos explicando siempre, una fuerza de seguridad del Estado. Pero da la sensación de que en breve lo serán también literalmente, algunos de ellos, porque creo que además ha sido una exclusiva de OK Diario, del digital del amigo Inda, decía que hay por miles las solicitudes de Mossos de Escuadra que quieren pasarse, aprovechando aquel puente, quieren pasarse a la Policía Nacional. ¿Tú esos datos los tienes constatados? Yo he sido de los más críticos, de los más defensores de los Mossos hasta el día 1 de octubre. A partir del 1 de octubre siempre he dicho que algunos deberían estar expulsados del cuerpo y otros incluso en la cárcel. Y lo sigo manteniendo por las imágenes que vimos el 1 de octubre. Yo, semanas después, en Interior, en el Congreso, me dijeron que había hasta 3.200 Mossos puntualizados para ir disciplinariamente o penalmente contra ellos. Ahora mismo solamente hay 300 Mossos judicializados por los informes de los compañeros de la Guardia Civil. Aún ahora siguen habiendo cantidad de Mossos que se están quejando de que por ser democráticos y por ser constitucionalistas les están haciendo el vacío, les están sancionando, les están condenando al ostracismo casi por no querer ser independentistas. Esta situación también hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Como consecuencia de esto, ahora mismo hay... Y no reciben respuesta al Ministerio de Interior, ¿eh? No están recibiendo respuesta y ellos se están quejando y están pidiendo ayuda. Muchos de ellos que no son catalanes y muchos de ellos ya han sacado a las familias de Cataluña, por miedo. O sea, la situación es tremenda y no se les escucha y llevan pidiéndolo ya, o sea, no es una cosa del 1 de octubre. Ya venía de atrás, ¿no? Te puedo enseñar mensajes de mozos de estos días, mozos y mozas, no sé si suena, el moza es adecuado, pero vamos, con esto de la paridad, mozos y mozas que se me quejan para que instemos a Interior a que haga lo que está haciendo José Luis, la plataforma de poder acceder ellos tanto a policía o a guardia civil, es decir, prefieren ganar menos dinero, prefieren, o sea, incluso marcharse de Cataluña a cualquier parte de España antes que seguir aguantando la politización de los Mossos de Escuadra, que es lamentable. Y si hay 17.000 Mossos de Escuadra y decimos que la mitad y mitad están peleados, ojo, porque tenemos al presidente de los Mossos por Independencia que sigue diciendo auténticas barbaridades y nadie de contra él. O sea, tenemos un 155 y no somos capaces de poner o acondicionar el régimen disciplinario de los Mossos para que estos bárbaros no sigan diciendo lo que están diciendo. ¿A quién protegemos con esta inacción? Porque si queremos que sea un cuerpo como siempre ha sido y como han demostrado estos días, cuando hay que trabajar tienen que trabajar, cuando hay que cargar tienen que cargar, ¿por qué motivo no se purga a todos estos indeseables que van con la legalidad? Desde luego esas peticiones hay que atenderlas porque es una situación muy compleja desde el punto de vista personal y profesional, trabajar en esas condiciones, es decir, tratando de defender la legalidad y dentro de tu propio cuerpo encontrarte pues con esas vejaciones, con esos insultos, con que te tratan con órdenes y contraórdenes. La situación dentro de los Mossos es muy clara. Hay un sector y un grupo muy numeroso de Mossos que están fuera de la ley. Hay que decirlo en esos mismos términos. Están absolutamente fuera de la ley. Pero claro, todo esto que está ocurriendo, estáis del testimonio de Pisarello, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, otros, ¿por qué se producen estas cosas? Primero, hemos vivido en Cataluña un proceso en que en todo esto se ha cebado. Es decir, la política que ha hecho es de protección y de aliento a todos estos grupos. Es decir, es el huevo de la serpiente. Se le está protegiendo el huevo de la serpiente y ahora la serpiente da la cara. Y cuando da la cara, nos encontramos que el presidente del Parlamento de Cataluña alienta ese proceso y ese giro a la violencia. Ayer, el responsable de los Mossos fue directamente a hablar con el presidente del Parlamento y le advirtió de esta circunstancia del giro que se está produciendo, porque se está alimentando. Y su discurso que hizo el otro día en el Parlamento de Cataluña, en la segunda parte de su discurso, cuando rodeado de allí, fue un fervorín de apoyo a la violencia en contra del cumplimiento de la ley extraordinario. Y hay una cosa que
el juez Llanera lo explicó clarísimamente en el auto del pasado viernes. Dijo, esto es un proceso en marcha que en el momento después del 1 de octubre, cuando se viera que efectivamente la independencia no se iba a producir, porque no se podía producir evidentemente, iba a haber un proceso de radicalización y de violencia creciente. Y eso es lo que estamos viviendo y lo que estamos asistiendo. ¿Cómo explican ahora y frente a esa algunos de los procesados que no ha habido el añadido de la violencia que lleva implícito el delito de rebelión, que como bien explicabas, en todos sus autos Llarena dice que se mantiene todavía, que lo han llevado a cabo una serie de actores trabajando en conjunto para ese delito que todavía se mantiene. Y luego decís vosotros, bueno, ¿no se dan cuenta toda la gente que ha perdido su trabajo, los conductores de los camiones, los conductores de coche, etcétera, etcétera? Pero esa es que les da igual. No van ellos. Bueno. Ellos van con el cuanto peor, mejor. Y yo digo una cosa. Estos, a pesar de esta estructura un poco de grupos autónomos, los grupos autónomos siempre responden a unas órdenes, responden a una estrategia. Claro, que se marca, son grupos que se mueven de manera autónoma y se organizan en determinados sitios. Es decir, los grupos autónomos tienen su Estado Mayor. Y ese Estado Mayor nos vamos a la cárcel. Gracias, por cierto, Alfredo Pereguero, por explicarnos cómo están las cosas. Nos vamos a la cárcel en la que, no de Puigdemont, sino en la que está Puigdemont en Alemania. Ya ayer decíamos, nos decía Fieto Rubido, que estaba anoche en el programa, le dice, he visto una salchicha de las que comen en esa cárcel alemana y para mí no la quisiera. Y la vamos a publicar, efectivamente aparece hoy en las páginas de ABC. ¿Sabes el viejo dicho? Si supiéramos lo que se necesita para hacer una salchicha, la mayoría no lo comeríamos nadie. Pero al margen de la salchicha, Susana, ¿cómo es esa cárcel en la que está Puigdemont? Pues vamos a conocerla por dentro, porque esa cárcel de Neumünster se ha convertido en objeto de análisis desde que Puigdemont ocupa una de sus celdas. Bueno, pues estos son los datos que deben ustedes conocer. Y empezamos por ese origen, ese año de construcción. Es una cárcel que tardó en construirse 4 años, desde 1901 hasta 1905, con lo cual es una cárcel que tiene más de 100 años, pero ha sido rehabilitada en el año 2004. El muro que lo rodea mide 600 metros y su fachada, como están viendo, es de ladrillo rojo. Pero continuamos, porque ¿cuántas celdas tiene esta cárcel? Pues tiene en total 570 celdas. Esta foto que están viendo es una de ellas, es una celda de esta cárcel de Alemania. Bueno, pues de esas 570 celdas, 22 de ellas son para presos en prisión preventiva, como la que está ocupando actualmente Carles Puigdemont. Bueno, pues ¿cuántos reclusos son nacionales y extranjeros? El 26% son extranjeros. Además, pertenecen a 35 nacionalidades diferentes y la gran mayoría de ellos pertenecen a países de Europa del Este y también a Turquía. Pues bien, ¿cuál es la plantilla que trabaja? ¿Cuántos trabajadores tiene en total esta cárcel? En total trabajan 256 empleados, de los cuales 191 son hombres y 65 son mujeres. Pero vamos al régimen de visitas. Pues bien, el régimen de visitas se puede hacer una visita al mes, que tiene una duración de 2 horas y los controles de seguridad son férreos. Los visitantes tienen que pasar por un detector de metales para acceder al recinto. No se puede introducir ni objetos ni regalos y durante las visitas siempre tiene que haber una presencia, tiene que estar presente pues un funcionario de la prisión. Y por último, vamos a ver si tienen o no pueden recibir correspondencia. Pues sí, está permitido y la periodicidad es semanal, una vez a la semana. José Luis. Bueno, en esa cárcel, en la puerta de esa cárcel, ha estado la corresponsal de COPE y 13, Rosalía Sánchez. Rosalía, creo que nos escuchas. Buenas noches. Os escucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es el ambiente que se respira? Estábamos diciendo en el entorno de Puigdemont, después de su detención, da la sensación de que hay algo así como desconcierto, que de entrada no lo esperaban y que además tampoco daban por hecho, como prácticamente desde el ámbito jurídico todo el mundo daba por seguro, que iba a entrar en esa cárcel de manera tan inmediata al menos. Bueno, yo os puedo hablar de, no sé si de su entorno, pero sí de los abogados que han acudido hoy a entrevistarse con él por primera vez y la verdad es que hay un gran despiste. Se presentaron ayer a última hora sin haber pedido cita previa y eso es imposible. De hecho, no les dejaron ver a Puigdemont porque en la cárcel hay unos reglamentos que hay que cumplir. Habéis hablado de esas 2 horas de visita al mes de que disponen los presos. Esto naturalmente no rige para los abogados, pero al igual que las visitas, sí es necesario que sea el propio preso el que los invita. Es decir, que se ponen en contacto antes por teléfono y el preso comunica a la prisión que quiere ver a sus abogados y es la cárcel la que envía una invitación al abogado, igual que a la visita, ya con la cita, hora, fecha en la que se tiene que presentar allí. Bueno, después de cumplir con este trámite, los abogados han podido verle hoy
Y después han salido de la cárcel, bueno, con un mensaje tranquilizador diciendo que él está resistiendo. Sí que son conscientes de que esto va para largo, no es cuestión de días ni de semanas. Se avienen a los plazos que ya habíamos ido adelantando, 60 días, 90 días en el más corto de los casos. Y bueno, están tomando situación. Puigdemont esta noche por primera vez está ya instalado. Ayer cuando hablábamos a esta hora todavía ni había habido tiempo a que le asignasen una celda. Ya la tiene. Y os la puedo describir brevemente porque me he informado con el Ministerio de Interior de Schleswig-Holstein y lo que me dicen es que es una celda que tiene unos 6 metros cuadrados de extensión. Es chiquitita la habitación. Dispone de una cama, dispone de un pequeño armario, dispone también de un escritorio y de una televisión. Les he preguntado si tenían canales internacionales y esto no me lo han sabido decir, pero en todo caso sería el canal internacional de televisión española, que es el que entra en el satélite Astra, no serían televisiones catalanas. No puede ver TV3, pues por tanto en esa... Por cierto, son celdas, explicábamos, diferentes, como preso preventivo que es Puigdemont, a los presos que ya están condenados, ¿verdad? Pero lo que no sé es si comparten los sitios, los lugares comunes de la prisión. Él está en la cárcel como cualquier otro preso. Ni se le da trato diferente, ni él lo ha solicitado, de forma que comparte el comedor y comparte las zonas comunes como el resto. Bueno, gracias, Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE y 13 en Berlín, por esa descripción ya tan exacta de la celda que está ocupando Puigdemont en esa cárcel alemana. Gracias, Rosalía. Por cierto, también apuntaba Rosalía el mensaje que ha lanzado desde, en teoría, desde la cárcel, el expresidente catalán Puigdemont, eso, Lucía, de que no va a desfallecer, ¿verdad? Sí, José Luis, en una red social ha publicado su primer mensaje desde que está en la prisión alemana, junto a una foto levantando un clavel rojo. Ha pedido la unidad del soberanismo. Avisa de que no se rendirá. Dice además que a pesar de las adversidades no decaerá en sus ideales y que esta será una lucha larga, pero que acabará bien. También agradece el apoyo de toda la gente desde Cataluña, Europa, por cartas, redes sociales y también desde la calle. Bueno, de inmediato vamos a volver y vamos a leer el Times. Fíjate con lo que en otro tiempo fue el Times y la información que a veces les cuelan, nada menos que en su editorial. Creo que ha sido en su... No, creo no, ha sido en su editorial, donde dicen cosas como que, hombre, ya está bien de que el gobierno de Madrid, dicen ellos, asuma que tiene que dialogar con quienes no le dan la razón en lugar de encarcelarles. Bueno, de eso vamos a hablar, ya les digo, de inmediato. Hasta ahora. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Les saludo Chencho Inocencio Arias, buenas noches. Creo que está por ahí nuestro embajador, que es que quiero preguntarle qué les hemos hecho a los del Times para que hoy hayan firmado en ese periódico, otrora señero en la prensa británica, hayan firmado un editorial en el que dicen eso, España otra vez, por el asunto de Cataluña, y ya está bien, ahí tienen el titular en el diario ABC, ya está bien, dicen en ese editorial del Times, de que el gobierno de Madrid, dicen ellos, deje de escuchar a quienes están opinando diferentes que ellos en lugar de encarcelarlos. Hombre, yo no sé lo que le ha pasado al Times, en cualquier caso responsabilidad del Times, y es verdad que la prensa conservadora sajona siempre nos ha tenido cierta ojeriza, ¿no? No es por ver aquí una cierta pérfida albión, ¿no? Pero sí es verdad que le gusta que siempre tengamos problemas, y lo tenemos con Cataluña, pues siempre es una alegría que se dan en medio del festín y de los problemas que tienen con el Brexit. Por tanto, ese factor yo no lo descartaría. Dicho lo cual, y cada periódico debe asumir su responsabilidad y debe documentarse adecuadamente para contar las cosas que pasan, y no parece que sea un ejemplo de buen conocimiento de la realidad española la que expresa el Times, hay que subrayar otra circunstancia que a mí sí me preocupa. Y es que el gobierno de la nación no es consciente de la batalla de los medios de comunicación europeos e internacionales. No se ha avanzado absolutamente muy poco. Creo que ya podemos saludar a... Hoy, por ejemplo, en un país, y acabo, un país, por ejemplo, como es Alemania, donde las cosas las tienen bastante claras, hasta el punto de cuando Baviera plantea un referéndum de independencia, el Tribunal Constitucional dice en 6 líneas... No, de inmediato. Pues hoy hay un periódico, en una de las noticias que llevamos hoy en el periódico, en el que se recoge que uno de los periódicos justifica
justifica lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Por qué? Porque el gobierno no está haciendo bien su trabajo, no está haciendo muy bien su trabajo, y eso que hay mucha gente, muchos españoles del ámbito de la enseñanza, del ámbito de la universidad, del ámbito del periodismo, que se están ofreciendo para ayudar en ese terreno, pero el gobierno... que salude ya a Chencho, que Chencho, claro, él se lee todas las mañanas el Times, o sea que me imagino que está de un mal café que le dura desde esta mañana hasta ahora, mírale, haces hasta mala cara, Chencho, ¿qué les hemos hecho a los del Times? Bueno, hay algo de lo que se ha comentado, pero yo no estoy de acuerdo en que ahora ya el gobierno no esté haciendo los deberes. El gobierno ha perdido un tiempo precioso en los últimos 2, 3, 4 años, este gobierno y el anterior, que no se habían percatado de la importancia que era cultivarse a la prensa extranjera. Habían trabajado a los gobiernos, le habían explicado a los gobiernos, como usted bien sabe, a los gobiernos europeos. Yo soy un Estado de derecho, como usted, y por lo tanto cualquier zona del país que intente desgajarse de forma que vaya en contra de la Constitución está quebrantando la Constitución española como si quebrantase la de ustedes un movimiento separatista. Eso los gobiernos lo entendieron, pero el gobierno, hasta yo diría hasta octubre, había descuidado a la prensa, mientras, y este es el punto gordo, la Generalitat de Cataluña llevaba 4, 5, 6, 7, 8 años cultivándose la prensa extranjera de todas las formas imaginables. Un periodista extranjero que venía a España, aunque fuese un periódico de segunda categoría, inmediatamente obtenía el teléfono directo del móvil de los dirigentes catalanes, que además con frecuencia hablaban en inglés o en francés. Y luego hay otras formas mucho más. La Generalitat se ha gastado muchos euros con lobbies en cultivar a medios de información extranjeros. Y esto el gobierno no lo ve a venir. Yo creo que ahora el gobierno sí es plenamente consciente de ello. Y por otra parte, está lo que se ha apuntado antes, es que hay un sector de la prensa extranjera minoritario, pero de periódicos a veces influyentes, que les encanta tener una España peculiar, eso de que España es diferente, eso de que en España la democracia no ha entrado del todo, eso de que hay un tufillo franquista, todas esas cosas que son mamonadas. Todo está el tufillo franquista. Este es un país democrático con un Estado de Derecho. A mí me ha indignado tanto la postura de algún periódico británico, por ejemplo, el Financial Times, que es un periódico serio, bien hecho, probablemente el mejor periódico ahora mismo que puede leer una persona aficionada a la política internacional, que yo estaba suscrito a él desde hace 5 años y me he borrado. Pues claro, presentaban el tema catalán con una equidistancia entre los separatistas y el gobierno legítimo español, el gobierno votado por los españoles y que se comporta con arreglo a la ley. Y había una equidistancia, no es que defendiera a los golpistas, pero, por ejemplo, recogían una crónica al poco del referéndum y le daban la palabra que opinasen 1 o 2 constitucionalistas y 4 o 5 independentistas. Esto era de tal sesgo, de tal tendenciosidad inteligente, que yo me borré del periódico. Y esto en el Financial Times se ha difuminado, pero de vez en cuando hay un sarpullido como el de ayer del Times, que era una necedad. ¿Por qué es una necedad? Y termino, que me estoy poniendo pesado. Porque si esto ocurriese en Gran Bretaña, una cosa parecida, que una zona de Gales, si yo tuviera una constitución como la nuestra, o se ocurriese en Alemania, y una zona del país pretende desgajarse sin tener además la mayoría, hay una parte importante de la población que los vota, pero la mayoría, ese periódico inglés diría, pero esto es una barbaridad, pero estos tíos que juegan están haciendo un acto anticonstitucional, esto es un golpe de Estado. Bueno, pues en el caso de España no los defienden, pero hay una comprensión, un tiquismiquis. No te quepa la menor duda, Chencho. Oye, se notan los años de carrera diplomática. Yo, si me lo permites, me quedo con esa definición tan diplomática de lo que ha hecho el Times, que es una mamonada. Así que con eso nos quedamos, ¿eh? Gracias, Chencho. Un fuerte abrazo. Es una mamonada. Te envío un fuerte abrazo. Bueno, veníamos hablando a lo largo de la noche también de la situación, más allá de esto que es una anécdota. Ojo, una anécdota con consecuencias, con consecuencias, y con consecuencias graves, más allá de esto del Times, que demuestra que no se acaban de enterar del todo bien, porque no es un artículo, no es un artículo, digamos, cualquiera, es un editorial. Más allá de eso, es muy sencillo. Vamos a ver, ante la misma situación que está viviendo España, la viviera Gran Bretaña, ¿cuál sería la opinión del Times?
Claro, es lo que decía Checho, es lo que decía Es que es algo tan sencillo como eso, o sea que no, Sí, no, hay que dar brevísimamente. Aquí es que hay dos planos que se juntan. Este es muy importante, el de los medios de comunicación, y efectivamente el gobierno no ha dado la batalla, sencillamente. Pero luego... Hasta el 1 de octubre. Claro, pero tenemos... Sí, pero ya se ha perdido el tiempo. Sigue Ya se ha perdido el siendo terreno como en las guerras. Pero me voy al plano internacional, pero al plano político. En el plano político hay que recordar que en todo momento la Comisión Europea, y hay unas declaraciones que son preclaras de su vicepresidente, el señor Timmermans, ha dicho que España, la Unión Europea, España no tiene como democracia la más mínima tacha, como Estado de Derecho la más mínima tacha, y que esa es una posición compartida por la Unión Europea como club y por los gobiernos de todos los Estados. Por lo tanto, los periódicos dicen a veces cosas que nos molestan y que obedecen simplemente a la mala información y al sesgo, pero políticamente no hay amparo. A nivel internacional no hay amparo a lo que no. Un momento, que nos está esperando Eloy. Fíjate que hemos venido hablando toda la noche de la situación en la que tienen que trabajar quienes administran justicia en Cataluña. Venimos hablándolo a raíz de las amenazas que han aparecido frente a lo que los radicales suponían que era una casa del juez Llarena, también a través de las redes sociales apuntando a su mujer, con datos que incluso en la televisión pública catalana se han hecho públicos de la familia del juez Llarena. Y decíamos, podemos hablar ya con Eloy Moreno, que es secretario de Organización de Juristas Catalanes en defensa del Estado y de la democracia. Señor Moreno, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo es el día a día de quienes tienen que administrar justicia en Cataluña en estos momentos? Pues cada vez más complejo. Realmente, de la misma manera que el mal llamado procés ha tenido un impacto muy negativo en la sociedad catalana en general, en el mundo de los juristas también se ha producido esa tremenda polarización. Hablo de los operadores jurídicos en general, pero realmente la situación concretamente de jueces y fiscales es en este momento compleja. Se ha puesto en evidencia y ha saltado a todos los medios con motivo de esas amenazas en las redes e incluso físicas en las inmediaciones de una residencia del juez de Llarena, pero ya venía ocurriendo concretamente desde septiembre hasta aquí. Yo creo que es cuando se ha hecho más evidente el que muchos jueces que trabajan en Cataluña y que viven en Cataluña desde hace muchísimos años, pues han tenido que enfrentarse a situaciones de vacío social que entendemos que son absolutamente impropias de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho. Se puede discrepar legítimamente en cualquier democracia, lo que no se puede es utilizar técnicas de violencia de baja intensidad como las que desgraciadamente están pues saliendo en los medios de comunicación estos días con motivo de los representantes del Poder Judicial en Cataluña. En el caso que nos ocupa, las presiones, las amenazas al juez Llarena, se nos dijo ayer, se van a investigar esas amenazas a través de las redes sociales, las pintadas cerca de... ¿Hay algún avance en esas investigaciones? ¿Conoces si se ha avanzado algo, si se está encaminando hacia los posibles autores de esas amenazas? A ver, oficialmente, lógicamente, no tengo conocimiento de ningún pormenor de esas diligencias que ha incoado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero todo hace presumir que efectivamente, incluso en redes, la identificación de posibles autores parece ser que sí está avanzada. A partir de ahí, pues veremos lo que ocurre. En el fondo, el objeto de esas presiones es evidente, tratar de, no sé si alterar, pero cuando menos condicionar algunas de las resoluciones judiciales, ¿no? Obviamente ese es uno de los objetivos principales, y lo que nosotros queremos destacar es que esto tampoco es de extrañar en este momento. Mire, nosotros cuando en aquellas semanas difíciles del mes de septiembre salió a la luz los textos que luego en las jornadas tristes del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento català pues intentaron aprobar, que eran concretamente dos textos normativos que iban a sustentar ese proceso hacia la independencia, que era la ley del referéndum
referéndum y la que se llamó Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, nosotros hicimos un análisis estrictamente jurídico de los textos, sin entrar en consideraciones ideológicas, me refiero, y las conclusiones que sacamos fueron altamente preocupantes. La llamada Ley del Referéndum no cumplía ninguno de los estándares internacionales, ni siquiera prácticamente ninguno de los puntos mínimos que fija el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, pero lo altamente preocupante era la que se llamó Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que después de un análisis técnico-jurídico llegamos a la conclusión de que estaba dibujando, en el caso de que efectivamente se hubiera hecho real o se haga real en algún momento esa República Catalana, estaba dibujando un Estado de corte autoritario, y uno de los sesgos más claros del corte autoritario de ese Estado que dibujaba ese texto normativo era precisamente una obsesión por el control de todos los poderes del Estado, con una exigua mayoría parlamentaria, en ningún caso reforzada. Ese texto pretendía controlar completamente, había una obsesión por el control del Poder Judicial, y eso no deja de ser significativo. Dicho de alguna manera, la República que nos estaban planteando a través de ese texto normativo, que iba a operar hasta que se aprobara la futura Constitución, en su caso la República Catalana, como ley fundamental, era una estructura jurídica de corte claramente autoritario, no voy a decir de corte bolivariano, porque quizá suene muy fuerte, pero se parecía mucho un poco a esa estructura, con lo cual, ¿qué nos ha de extrañar que a estas alturas, y visto el fracaso absoluto desde todos los puntos de vista de ese camino emprendido en ninguna parte, pues en esos coletazos finales, donde además ya se están generando situaciones de violencia en la calle, como hemos vivido en estas últimas 72 horas, pues persista esa obsesión en presionar al Poder Judicial, que es en definitiva, dentro de la estructura de un Estado de Derecho con separación de poderes, homologable a todos los de nuestro entorno europeo, como es el Estado español, pues es el que garantiza precisamente pues la sumisión de los poderes públicos al imperio de la ley, que es lo que parece que el independentismo en ningún caso acepta. La separación de poderes, que en fin, es una de las piedras fundamentales en las que se encardina la democracia. Una cosa más, señor Moreno, ahora que nos decía que ustedes han estudiado algunos de los pasos dados por los independentistas, el próximo es el de mañana mismo, con ese pleno en el Parlamento. Pleno, dicen que para honrar la figura de Puigdemont y para defender su posibilidad de ser candidato a una hipotética investidura, que es verdad que ese paso no lo dan. ¿Mañana se puede contravenir en ese pleno algún tipo de normativa jurídica? Esperemos que no, pero nos tememos que sí. De todas maneras, yo quiero destacar una cosa. Hay un antes y un después desde el punto de vista jurídico en Cataluña. Hay un antes y un después del día 6 de septiembre de 2017. Hasta el día 6 de septiembre de 2017, los objetivos parecían claramente imposibles de conseguir en el marco jurídico vigente. No había más remedio que modificar previamente ese marco jurídico, y no era esa la hoja de ruta que tenía el independentismo catalán, pero se habían de alguna forma intentado salvaguardar al menos las formas, los procedimientos. A partir del día 6 de septiembre, cuando se produce la sesión que todos recordamos en el Parlamento catalán, donde, haciendo caso omiso del informe de los propios letrados de la Cámara, del informe del propio Consell de Garantías, pues se decide, prescindiendo total y absolutamente de las formas, pues tirar adelante una iniciativa legislativa sin las más mínimas garantías que tiene que tener la aprobación de un texto normativo en un Estado de Derecho, pues parece que todo es posible. Y desde entonces realmente las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del independentismo en el plano jurídico, en el plano parlamentario, pues tienen ese sesgo de que, prescindiendo total y absolutamente de los principios básicos informadores de un Estado de Derecho, pues evidentemente todo es posible. Llamaba la atención el domingo esa declaración institucional del actual presidente del Parlamento catalán, el señor Roger Torrent, que olvidando su carácter y las características del cargo que ostenta, pues hizo un discurso claramente de arenga política, y no solo eso, sino que claramente vino a demostrar una absoluta ignorancia sobre cuáles son los mecanismos con los que funciona un Estado de Derecho. O sea, apelar a esa legitimidad de origen, o sea, apelar al hecho de que cualquier persona, por el mero hecho de haber sido votado por los ciudadanos, está por encima de la ley, por lo tanto su actuación no es susceptible
de supervisión y de revisión por parte del Poder Judicial, pues es ignorar realmente cómo funciona cualquier Estado de Derecho homologable, pero eso ya no es una novedad, ya es una constante en el quehacer del independentismo en estos meses y por lo tanto nada puede sorprendernos ya a estas alturas. Bueno, pues estaremos especialmente atentos a ese pleno de mañana en el Parlamento de Cataluña después de escucharle a usted decirnos eso de que en principio no se contraviene la ley, pero se temen que sí que ocurra. Ha sido un placer charlar con usted, Eloy Moreno, secretario de Organización de Juristas Catalanes en Defensa del Estado y de la democracia. Le envío un fuerte abrazo. Gracias, señor Moreno. Bueno, pues esa es la situación en la que se tiene que trabajar por parte de quienes administran la justicia sobre todo en Cataluña hoy en día. El intento del independentismo de primera hora de tomar y controlar el Poder Judicial. Y lo han hecho por todas las maneras. Recordemos el señor Vidal, el juez Vidal, cómo hizo una lista de jueces, quién eran afectos y quién eran desafectos, con la idea de depurar ideológicamente a esos jueces. Estamos ahí. Vimos a la presidenta del Parlamento de Cataluña, la señora Forcadell, dando un mitin delante de la audiencia de Barcelona. Hemos visto no solamente las amenazas al juez Llanera y a su mujer, alentadas desde la televisión. Hay que recordar que también desde esa empresa pública, desde la radio, se iban diciendo por dónde iba la Guardia Civil en cada momento para que los que quisieran protestar le hicieran paso, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que lo mismo que ha sufrido el juez 13, el señor Ramírez, es decir, y la propia fiscal, es decir, es un acoso continuo de amedrentamiento del Poder Judicial que no hace otra cosa que cuando se comete un delito, una alegría, hombre, Paco. Vamos de inmediato con los titulares, con los titulares de la prensa de ya hoy, sí, de este miércoles. Y he de decirte que cuando han visto los compañeros de análisis el titular de Mañana del Mundo, han dicho, qué bueno el titular del Mundo. Claro, y ustedes dirán, ¿qué va a decir si está el director? No, sí, en ese momento no estaba en el plató, es decir, que lo han dicho de manera sincera y sin necesidad de que el director escuchara un halago. Vamos a repasar de inmediato los titulares de la prensa. Antes, contadme de los aquí presentes, quiénes se van a ir de vacaciones de Semana Santa necesitando el uso de avión. No voy a preguntar dónde os vais, ¿eh? ¿Alguno de los aquí presentes? A mí me habría encantado irme a Tenerife, pero esta Semana Santa no toca. Lo he usado el fin de aquí pasado. Vale, pues te toca aquí la pregunta tipo Zapatero. Pregunta con premio. ¿Cuánto costaba no el café, sino la botella de agua en el aeropuerto que pisase? La botella de agua siempre sale cara en el aeropuerto. La verdad es que no compré porque ya la llevaba. Y la tiré antes de entrar en el aeropuerto. 2,50 hasta 3. Sí, bueno, depende del tamaño de la botella. La pequeña, ¿Pero qué ha pasado con el agua? Que se va a acabar, que te cobren 3 euros por una botella de agua. Pues eso está muy bien. Además, por ley, obligatoriamente no va a poder ser más de €1,50, ¿no? Creo que es. Sí. €1,50 la que es un poquito más grande. Claro, es que piensa que tú no puedes entrar con un botellín de agua porque te lo quitan el control, entonces era totalmente abusivo. No, era un robo en ese momento, si tienes sed, vas con niños, ¿no? Tienes sed o vas con niños, que tienen que ver mucho. La pregunta es, ¿esto se aplica ya o todavía no? Claro, no podéis responder esa pregunta porque no vais a ir al aeropuerto. Así que hemos mandado a Cristina Bravo. Cristina, ¿ya vale solo €1,50 la botella de agua o no ahí en el aeropuerto donde estás? Sí, exactamente. Estas dos botellas que tengo en mi mano de 50 y de 33 centilitros costarán a partir de ahora €1. Tan solo €1 porque AENA ha decidido poner este precio, acotar el precio de las botellas de agua a €1 en las máquinas expendedoras y en las tiendas del aeropuerto. La compañía recibía muchísimas quejas en los últimos tiempos del exceso del agua porque estas mismas botellas en el supermercado pueden costar hasta 5 y 6 veces menos de lo que cuestan aquí. Ahora mismo los precios rondan los 2 y 3 euros, pero a partir de ahora, como decimos, será tan solo €1. Vamos a ver y vamos a comprobar con una usuaria si conoce esta medida o si sabe de estos precios. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Lara. Mira, Lara, estas dos botellas de agua costarían a partir de ahora o a partir de estos días €1. ¿Tú esta botella de agua por cuánto la has comprado? Por 3,50. 3,50 esta botella de agua. ¿Y una como estas? Pues no, costaba unos 2 euros en tienda y me he visto que creía que era más económica esta. Más económica porque es más grande. Porque es más grande, claro. ¿Y qué tal te parece esta medida?
pues mucho más cómodas para el aeropuerto, que no te dejan meter líquidos, y a €1 pues lo agradeceríamos todos. Muchas gracias. Pues ya saben, a partir de ahora €1 y si no, otra alternativa, José Luis. AENA se ha comprometido a poner más fuentes para que si tenemos un poco de sed antes de subir al avión podamos beber de manera gratuita. Bueno, pues tampoco está mal, porque al final es una necesidad básica el poder hidratarse. Bueno, antes de que veamos ese titular del Mundo y del resto de la prensa, oye, creo que hoy ha sido extraordinario el partido de España. Le ha metido 6 a Argentina. Sí. Es verdad que es amistoso, que tampoco hay que confiarse, que resultados demasiado buenos en los amistosos antes de un mundial a mí me dan algo de miedo, porque luego te confías, vas y resulta que te la devuelven. Pero ganar siempre viene bien. Al margen de eso. Claro, te sube la moral. Siempre que sí, mejor 6-1 a favor que 1-6 en contra. Eso es, fin, de cajón. Pero vamos a hacer un gran papel, en el mundial. Ojalá que aciertes. Oye, hablando de fútbol, Lucía, has encontrado, hay una creo que es directiva del Barça, que ha propuesto que no juegue ese equipo la final de la Copa del Rey de fútbol. Han llegado a la final porque está haciendo un temporadón el Barça, y sería una pena para los aficionados del Barça que prosperara esta iniciativa de esta exdirectiva. Eso es, José Luis, una exdirectiva del Barça en la época de Joan Laporta y número 23 de Junts per Catalunya en las últimas elecciones autonómicas, ha propuesto públicamente en su cuenta de Twitter que el conjunto azulgrana no dispute la final de la Copa del Rey como protesta a la situación que vive Cataluña. No debe hacerlo, dice, por dignidad, por valores, por nuestra propia historia. Un título no está por encima de la dignidad de nuestros representantes. Basta de arrodillarse, finalizaba. A esta iniciativa se le han sumado otra de algunos aficionados. Piden también que Josep María Bartomeu, presidente del Fútbol Club Barcelona, no acuda al palco y que ningún representante directivo, técnico o jugador del Barça debe estar al lado del Borbón Felipe VI. De momento, desde la directiva del club no se han pronunciado al respecto, José Luis. Claro, que por esa regla de 3 ni a la Copa del Rey ni a la Liga de Fútbol española, claro. Efectivamente. Cual sería una auténtica pena para los aficionados. Bueno, de momento esta señora, que no es nadie, pues ha tenido sus 30 segundos de gloria, que creo que es lo que iba buscando. Sí, seguramente. Bueno, los titulares de la prensa de mañana, ese que tanto ha llamado la atención de nuestros analistas, con el que abre su edición de ya hoy el diario El Mundo. La Guardia Civil, es que es llamativo, la Guardia Civil acredita al Supremo, ojo, 315 actos violentos del Procés. Documenta al juez Llarena 122 agresiones e intimidaciones y casi hasta 200 cortes de vías, que es de lo que hemos venido hablando esta noche. También es otra imagen que hemos visto donde estaba nuestro compañero Marco Chiazza en la estación de Sants, y explicábamos, claro, los violentos no han podido entrar en esta ocasión en la estación de Sants precisamente por eso que ven, porque esta vez sí, los Mossos han llegado a tiempo, han llegado antes que los violentos, y precisamente por eso no han podido entrar. Hay que recordar el anterior episodio que se produjo en la estación de Sants, que precisamente porque no se dieron las instrucciones adecuadas, ocuparon la estación. Eso es. Diario ABC, la izquierda dice desprecia el presupuesto más social y deja a España en manos del PNV, con la foto de portada para el nuevo ministro de Economía, y en la portada también dicen: los secesionistas entregan la calle a los violentos bajo la influencia de los antisistema de la CUP. Ese es el titular del diario ABC. Repasamos también el diario El País, en el que también se habla del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Rajoy aprueba un presupuesto al alza. Mira, lo que decíais, en esto coincidíais, en algo que habéis coincidido Carmelo y Paco, dice el diario El País, con intención electoral. Aprueba un presupuesto, ojo, lo aprueba el gobierno, pero todavía no tiene los apoyos parlamentarios necesarios como para sacarlos adelante. Lo que ha presentado es el anteproyecto. El anteproyecto. Y fíjate, le dan un poco la vuelta al titular de los violentos en Cataluña. Dicen, con la fotografía de portada en El País: el independentismo radical no logra paralizar Cataluña. En el diario Expansión, la prensa económica, funcionarios y pensionistas, los más beneficiados. Tu titular en La Razón, te ha copiado el amigo Mario, anda. Carmelo, España sale de la austeridad. Claro. Que era lo que has comenzado diciendo, sí, es verdad, con ese añadido. Claro, hay un punto, digamos, de forzar el fin de la austeridad por un motivo electoral, que eso es lo que trataba de explicar al comienzo. Hasta ahora nunca se ha hablado de que había que, digamos, que se podían permitir ciertas alegrías, pero no que terminara la austeridad. Y ahora, por decreto, entran 8.000 millones, por decreto, esto es una metáfora, o sea, por necesidades quizá de cambiar, digamos, la deriva del partido en el gobierno,
y con el apoyo de Ciudadanos, que se disputa la medalla con el Partido Popular de esas mejoras, pues se decreta la defunción de la... Carmelo, que como has dado tu titular de tu titular, el de La Vanguardia lo vamos a conocer en un par de minutos, hasta ahora. Oye, que nuestros espectadores no se pueden ir a la cama, aunque todavía no se van a ir porque van a seguir paso a paso las procesiones en 13. No pueden irse a descansar sin conocer los titulares de La Vanguardia, por lo menos. El gobierno, dicen, intenta aplacar las protestas con 3.000 millones. También atención a esta noticia de La Vanguardia. La posible suspensión de Puigdemont como diputado tardará al menos un mes. Claro, es que necesitan los votos de los prófugos, de quienes están, de Comín, de Puigdemont, para poder sacar adelante cualquier tipo de gobierno independentista, al menos sin depender necesariamente de la CUP. Y también el titular de cope.es, mira, con esa noticia que ha avanzado nuestro compañero Juan Baño y que nos ha explicado aquí en el Cascabel. La policía denuncia a los 2 mozos que acompañaban a Puigdemont. Bueno, Encinas, Carmelo, gracias, Gracias. Te vas a procesionar, ¿no? Entonces hemos quedado en que te vas a procesionar. Yo voy a ver este año la procesión que me interesa es la de Lorca. Voy a ir a Lorca. Porque me han dicho que es maravillosa y por tanto pues voy a verla. Bueno, pues ya nos contarás a la vuelta. Ya os contaré. Sandra, ¿te vas a tu tierra canaria? Ay, no, ya me habría encantado a mí, pero sí, no. quería ponerte un poco de morriña, ya sabía que no. Bueno, pero en breve me doy yo mi saltito a Santa Cruz, ¿eh? Tú sí que procesionas, ¿no? Yo voy mañana a ver... No, bueno, con Carlos Herrera. Este año no voy a coincidir porque estoy aquí precisamente y Carlos debe estar por los jardines... No me lo perdono. Más o menos por los jardines de Murillo, camino de la Hermandad de la Candelaria, que es hermano, y bueno, estará más o menos por allí a estas horas. Y luego, si yo mañana sí estaré en Sevilla viendo los desfiles procesionales. ¿Y Merlos en Murcia? ¿Procesiones? Yo tengo la lista de procesiones hecha en mi casa, ahora cuando llegue la veré y te la diré a la vuelta, pero me temo que unas cuantas. Bueno, vas a ver de inmediato, vamos a empezar ya con una, bueno, pero antes yo me voy a Pamplona. Ajá. Sí, no hay una Semana Santa, digamos, que muy de salir a la calle. ¿Y qué vas a hacer el domingo? Es de mucha caución. El domingo veré un Osasuna Tenerife, te mandaré un mensaje. Bueno, vas a sufrir un montón, ¿eh? Espero ganaros. Espero ganaros. Yo espero que no. Antes hay que cerrar el barómetro de esta noche, Lucía. Sí, José Luis, pues esta noche les preguntábamos a los espectadores si creen que debería Puigdemont entregarse a la justicia española para no perjudicar aún más a Cataluña. Pues bien, a esta hora un 64,6% de los votos de los espectadores creen que sí, que Puigdemont debería entregarse a la justicia española, frente a un 35,4% que cree que no, que debería quedarse como está. Gracias, Lucía. Bueno, que Merlos tiene prisa para llegar a casa y ver los desfiles procesionales desde Córdoba, que es lo que les vamos a ofrecer ahora mismo. Ustedes lo tienen más fácil, porque tan sencillo como seguir viendo 13 y de inmediato van a estar en Córdoba. Disfruten de una magnífica Semana Santa. Hasta la vuelta. Adiós.